Entonces, bueno, si son tan amables de mencionarme, si se puede visualizar la pantalla en estos momentos. Excelente, maestro, se ve bastante bien. Perfecto. Muchísimas gracias, estimado maestro Gerardo Saucedo. Pues sí, como les comentaba, hemos denominado esta charla de amigos, de colegas, esta tarde-noche, como pendientes de derechos humanos en México en el año 2022. ¿Y en dónde estamos parados? Bueno, básicamente me gustaría comenzar con una pequeña reflexión, efectivamente, de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de la Declaración Universal. Vamos a ver, listo. Perfecto. Que en sus discursos, ya una vez aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, ella proponía que el texto de la declaración, los debates que llevaron a cabo los comisionados fueron muy interesantes. Ella apelaba a que este instrumento debería ser un instrumento de carácter integral, accesible, asequible y entendible para la inmensa mayoría de la humanidad. La Declaración Universal está traducida al menos en 500 idiomas y lenguas en todo el mundo. Es uno de los instrumentos que cuenta con más traducciones, además de otros textos, como por ejemplo la Biblia. Pero en sus discursos, en la presentación, la presidenta Eleanor Roosevelt apelaba a que, bueno, la Declaración Universal habría de entenderse en clave también de apostar por una expansión o ampliación de los derechos humanos. Y lo decía así: el futuro deberá ser la ampliación de los derechos humanos en todo el mundo. Una integralidad y que se aplique, ¿no?, cabalmente en todos los continentes de la Tierra, ¿no? Una bonita reflexión, un bonito ideario. Y bueno, todo esto quedó también traducido tanto en el preámbulo como en los primeros artículos. Ustedes saben, del 1 al 30, el primer artículo, el más destacado, el que señala que todos los seres humanos nacen libres, iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Ahora, como les comentaba, lo que esta tarde noche un servidor quiere hacer, y propongo a todos ustedes a su consideración, es llevar a cabo un análisis prospectivo para visualizar los elementos con los que contamos y de alguna suerte verificar una tendencia hacia dónde vamos. Vamos a abordar una serie de temas muy interesantes, no tanto de manera acuciosa y detallada, porque eso nos llevaría pues prácticamente varios días, pero sí destacar algunos temas muy interesantes de lo que ha pasado aquí. Entonces, en principio de cuentas, tan solo para familiarizarnos con un concepto, ¿no?, una perspectiva en derechos humanos, pues bueno, básicamente consiste en un análisis y estudios enfocados a explorar posibilidades futuras, a diferencia de las alternativas en donde pueden desambiguarse, bueno, pueden derivarse varias posibilidades. Aquí estamos hablando nada más de posibilidades futuras, ¿no?, a través de variables y tendencias que puedan explicar los fenómenos sociales. En este caso, violaciones a los derechos humanos, ¿no?, o también la forma de garantizarlos o incluso prevenir las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto es lo que un servidor propone esta tarde noche, y vamos a empezar a hablar de números, de tendencia, que esto es lo interesante, lo rico de esta situación, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, la metodología que un servidor utilizó en esta ocasión, pues es una metodología de contraste entre diversas informes, surveys, ¿verdad?, papers, documentos, numeralia de básicamente 12, 13 organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y órganos constitucionales autónomos, entre otros. Por ejemplo, toda esta información que un servidor va a compartir con ustedes esta tarde noche, pues es información pública, se puede verificar en cualquier momento en internet, ¿no? Tenemos por un lado los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la Asociación Latino Barómetro, que es una asociación chilena, la Fundación Heritage, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el World Justice Project, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Transparencia Internacional y el INEGI. Básicamente, ¿habrá alguna referencia adicional que un servidor también ha manifestado por ahí? Pero esto es básicamente la metodología que un servidor utilizó para presentar para planear esta presentación con todos ustedes, ciertamente. Y bueno, al final me parece que podremos compartir los documentos y todas las fuentes que ustedes gusten, pero bueno, esta es información que en estos momentos cualquier persona puede consultar para que luego, bueno, no haya dudas, ¿verdad? Haya suspicacias de dónde se obtuvieron todos estos datos. Bueno, se procede a hacer evidentemente
las capturas de pantalla respectiva y las referencias de las fuentes, pero para expandir este, vamos a decir, estado del arte de donde estamos parados en materia de derechos humanos, ciertamente. Ahora bien, dicho lo cual, antes de hacer un análisis, vamos a decirlo así, crítico y prospectivo, pues primero habrá que reconocer los avances que un servidor considera que se dieron en este año 2021, pues básicamente se encuentran en sede institucional, ciertamente, a través de las resoluciones y determinaciones a cargo, por un lado, del sistema jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como cabeza del sistema jurisdiccional, y por el otro lado el sistema ombudsperson a través de las comisiones de derechos humanos, ya sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones locales de derechos humanos. Inclusive, bueno, también uno puede tomar en consideración los organismos internacionales, como vendrían siendo los regionales en el sistema interamericano o incluso del sistema universal. Yo destacaría básicamente dos o tres cuestiones. En principio de cuentas, hubo avances este año en materia de derechos reproductivos a través de la resolución de diversas acciones de inconstitucionalidad, que como ustedes recuerdan, se trata de mecanismos de control abstracto normativo, cuya finalidad es la salvaguarda del principio de supremacía constitucional, en donde se cuestionaron normas de ciertos estados que determinaban la regulación de la vida desde el momento de la concepción, la prohibición absoluta para llevar a cabo la autodeterminación en materia de maternidad, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Evidentemente estamos hablando del aborto e inclusive la objeción de conciencia. Ciertamente me parece que lo positivo en este año fue que el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, determinó a través de estas sentencias de acciones de inconstitucionalidad, fue avanzando en la doctrina constitucional para blindar estos derechos, básicamente derechos reproductivos de las mujeres y la objeción de conciencia. Otra resolución, esto desde luego es de carácter técnico ciertamente, pero la resolución de la contradicción de tesis 351/2014, relativo al famoso control difuso de constitucionalidad, ¿verdad? Si era competencia exclusivamente de los órganos jurisdiccionales del fuero local, del fuero común, o si bien también los órganos del Poder Judicial de la Federación, ya sea tratándose de jueces de distrito o tribunales colegiados de circuito, podían llevar a cabo este control ciertamente o únicamente a raíz de las normas que, bueno, tienen competencia de aplicar, la ley de amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y bueno, a raíz de esta resolución, en esta contradicción de tesis muy bonita a cargo de la ministra Piña Hernández, pues bueno, se llegó a la conclusión de que efectivamente, en atención del deber de prevenir violaciones a los derechos humanos, los órganos del Poder Judicial de la Federación, desde luego, cuentan con la atribución para realizar este control difuso de constitucionalidad, no únicamente a través de lo que fue planteado en juicio de amparo, ya sea en la vía indirecta o la vía directa, sino también el juzgador debe advertir posibles violaciones y en este caso llevar a cabo un control difuso. Esto es una cuestión técnica, pero abre la posibilidad de hacer una, vamos a decirlo así, protección integral de los derechos humanos, ciertamente, y ya en alguna ocasión lo hemos comentado en algún paper ahí de carácter académico, y a ello nos remitimos. Y bueno, también desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, pues la competencia, la aceptación de la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas del Sistema de Naciones Unidas para conocer de comunicaciones individuales. Y es que, como lo vamos a ver, tenemos un tema serio en tratándose de derechos a la libertad personal o integridad personal. Desde un punto de vista de un servidor, pues bueno, estos vendrían siendo avances positivos, básicamente avances de reconocimientos de competencias contenciosas y resoluciones que vienen a ampliar el contenido de ciertos derechos, en este caso derechos reproductivos, y bueno, la perspectiva, ¿no? Posibilitar también que haya un control integral de constitucionalidad por parte de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Entonces, eso es lo que vimos este año 2021, parte de 2020 también, y me parece que esos podrían siendo los avances que tenemos respecto de la protección de la garantía de los derechos humanos, ciertamente, ¿no? Y ahora sí, desde luego, ¿cuáles fueron los principales desafíos de este año 2021? Pues bueno, a la luz de los informes de muchas organizaciones de la sociedad civil que acabamos de mencionar, principalmente la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnesty International, ¿no? Organizaciones nacionales como el Centro PRO, ¿no? La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Artículo 19, muchas más, ¿no? Pues han puesto el dedo en la llaga básicamente en unos, podríamos decir, 8 o 10 temas en los que versan, pues evidentemente, el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? En general y en sentido estricto el tema de los feminicidios,
el fenómeno de las desapariciones forzadas, que de acuerdo con la jurisprudencia internacional, específicamente la interamericana, pues bueno, se trata de una conducta pluriofensiva de derechos humanos, no solamente puede ser considerada como un delito, sino como una violación grave, y hay quien sostiene que, bueno, también puede encajar, desde luego, porque puede encajar en un crimen contra la humanidad. Los actos, las conductas delictivas derivadas de la delincuencia común y organizada, ¿no? Violación a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana, actos evidentemente de tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos y o degradantes, ¿no? La vulneración del derecho a la salud en su doble vertiente, tanto individual como colectiva, ya lo sabemos, para nadie es un secreto que a lo largo de este año 2021 se judicializó en extremis, ¿verdad?, la solicitud de medidas cautelares o la promoción de garantías constitucionales como el juicio de amparo para, pues, acceder a cosas que parecerían sencillas, ¿no? Uno podría entenderlo sencillo, pero que sea complicado ciertamente, el acceso a tratamientos, insumos, quimioterapias, o en el caso de la campaña de vacunación COVID-19, el acceso a vacunas para los menores de edad, evidentemente. Temas que tienen que ver con la libertad de expresión, ¿no? Ataques a medios de comunicación y a periodistas, desafortunadamente. Insistimos, derecho a la seguridad jurídica, ¿no? Derivado de ciertos actos y omisiones que, si gustan, precisaremos un poquitín más adelante en la sección de preguntas y respuestas, pues desde luego violación al derecho al medio ambiente equilibrado, ¿no? Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en donde, bueno, pues también la consulta previa e informada, pues no ha sido respetada ni garantizada respecto de, pues, ciertos actos de infraestructura, ¿no? Obra pública y lo que ustedes gusten, y desde luego un tema preocupante que no solamente podemos verlo reflejado hoy día en México, sino también en otros estados americanos, porque lo vamos a precisar. Esto es algo que a un servidor sí le llama mucho la atención: la polarización política, la participación política en la democracia. Porque recordemos todos ustedes, los derechos políticos también están reconocidos como derechos humanos en términos del artículo 23 de la Convención Americana, evidentemente, y bueno, los artículos 35, ¿no?, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí despliega una serie de derechos bastante interesantes de sufragio activo, pasivo y de participación en otros mecanismos de democracia directa, como lo ha venido siendo la consulta popular, o estamos en los albores ciertamente de acreditar una serie de requisitos para saber si se celebra o no se celebra el próximo año la revocación de mandato. Pero aquí lo particular, lo que sí quiero llamar su atención, es que la polarización política está ya planteando serios desafíos a la convivencia social y armónica entre los mexicanos, ¿no? Y esta polarización puede llegar a complicarse y generar otro tipo de conductas, no quisiera decir antijurídicas, ¿verdad?, pero de momento antisociales y de animadversión, en un clima en donde evidentemente los países que cuenten con un grado de certidumbre y de unidad frente al contexto que se vive actualmente en el mundo, pues bueno, ellos saldrán adelante. No podremos decir que podremos salir adelante si estamos divididos y polarizados políticamente. Entonces yo quiero llamar mucho la atención en este aspecto. Y bueno, estos fueron básicamente, o han sido básicamente, los principales desafíos a los derechos humanos que hemos visto a lo largo de este año 2021. Vamos a pasar a... Muy bien. Aquí un servidor preparó, ¿no? Vamos entrando en calor. Fíjense ustedes, aspectos positivos, ya lo hemos comentado. Pues las sentencias de la Corte y desde luego un reconocimiento a todos los compañeros, amigos, compañeros de causa dentro de la institución, en el Poder Judicial de la Federación, que ciertamente podremos decir, valga la expresión, se han jugado el físico ciertamente para cumplir con su función, en la función jurisdiccional, ¿no? Tramitando toda serie de juicios de amparo y recursos como los recursos de queja para conocer incluso de suspensiones de plano o provisionales, lo que ustedes gusten, ¿sí? Aquí sí reconocer a todo el personal de la institución, ¿no? Que han participado en esta cadena productiva pública para, pues, evidentemente, expedir acuerdos, emitir resoluciones, no solamente los titulares, me refiero también a los compañeros, secretarios, los actuarios, las actuarias, los oficiales, el personal de intendencia. Todos ellos han participado de manera diligente y responsable y han dado continuidad a la función, a la dedicada función jurisdiccional, y bueno, ha habido pronunciamientos. La justicia, y esto hay que dejarlo muy en claro, al menos desde el punto de vista de la justicia federal, no ha parado, ha continuado.
Ciertamente, pues seguimos en un proceso de la e-justice, ¿verdad? De justicia electrónica, pero sí es un reconocimiento de que el personal, los compañeros en la institución, en el Poder Judicial de la Federación, pues sí, han estado a la altura de las circunstancias y merecen reconocimiento. Como ya mencionamos, la comunicación que ahora está habilitada por parte de la competencia contenciosa del Comité de Desapariciones Forzadas también puede considerarse un aspecto positivo. La reforma constitucional del artículo segundo relativo a los pueblos afromexicanos, pues si bien ya es del 2019, la incorporamos como aspectos positivos. Y bueno, las resoluciones de comisiones y del Poder Judicial de la Federación. Básicamente, podríamos señalar que esos fueron los aspectos positivos este año 2020-2021. Como elementos de carácter negativo, sí advertimos a raíz de la información de los informes de estos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, sí advertimos una tendencia a violación del principio de progresividad en su vertiente de regresividad. Claro, esto también comporta un análisis, si ustedes gustan, normativo, pero para aquellos que estén, a lo mejor no estén demasiado familiarizados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, sí, sépanlo que la regresividad es posible plantearla en un mecanismo de garantía. Bueno, esto ya lo ha reconocido la Corte Interamericana en su jurisprudencia constante, ciertamente en violación al artículo 26, ¿verdad? Por ejemplo, de la Convención Americana, y sí ha habido un efecto regresivo en algunos derechos. Se ha observado sobre todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud, el derecho a la educación, evidentemente, les comentábamos, seguridad ciudadana, ¿no? El derecho a la vida en distintas pluralidades y conductas, ¿no? Desde, evidentemente, cuando hay violación, por ejemplo, en tratándose de ejecuciones extrajudiciales o cuando no se previene ni garantiza la protección de las personas, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, ¿no? O de las desapariciones forzadas, ha habido violaciones también a la integridad personal, ¿no? A la tortura, violación a través de la tortura, ¿no? Desapariciones forzadas, violación a las garantías judiciales que comporta el deber de no solamente de prevenir, sino de investigar las violaciones a los derechos humanos, ya sea que vengan de agentes del Estado o bien de particulares, porque esto es una precisión de carácter técnico. No necesariamente lo que aquí puede considerarse una violación de derechos humanos, vamos a decirlo así, en el ámbito del derecho interno, se corresponde con una violación a derechos humanos en el ámbito ya internacional cuando deriva de particulares, sino que se comprometen una serie de deberes. Bueno, esto es básicamente jurisprudencia internacional, cuando el Estado falla en los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar, ¿no? Las violaciones de derechos humanos que suceden en su territorio, pero sí podemos sostener que ha habido también violaciones a las garantías judiciales, ¿no? En la vertiente de prevenir e investigar diligentemente cuando se cometen estas violaciones a los derechos humanos. Los derechos y libertades económicas me parece que también han sufrido un menoscabo, ¿no? El derecho a la salud, desde luego, pues ya es de todos conocido, ya es un hecho notorio, ciertamente, ¿no? Y estamos entrando a un terreno en donde podremos decir que se han comprometido también los derechos de acceso a la información y la transparencia, ¿no? La rendición de cuentas, la accountability, saber de qué forma operan las autoridades del Estado mexicano y también utilizan los recursos, evidentemente, que son públicos y que evidentemente todos tendríamos derecho a conocer de qué manera se gastan, ¿verdad? No es simplemente un acto cómodo de fe, ¿verdad? Sino también tenemos derecho a conocer y a procesar de qué manera están actuando las autoridades en el Estado mexicano. Y la perspectiva que un servidor observa, ¿no? En estos momentos yo podría mencionarles que podemos mantener una tendencia o incluso un deterioro gradual en los mismos términos de los derechos de seguridad ciudadana. Ojito con esto, el derecho a la educación. La pandemia ha venido a reforzar evidentemente ciertas condiciones de pobreza estructural, lo vamos a ver más adelante. Para nadie es un secreto que la pobreza en México ha aumentado e inclusive desde el punto de vista multidimensional. Uno de los derechos que me parecen también que podrían llegar a comprometerse en el futuro, ojo con esto, me llama mucho la atención porque ya se está viendo en algunas partes del mundo, es el derecho a la alimentación. A nivel internacional ya hay algunos países que han mostrado una tendencia. Afortunadamente ya existe doctrina internacional en este punto sobre el derecho a la alimentación y bueno, para nadie es un secreto, evidentemente, las cuestiones que tienen que ver con la inflación, ¿no? De los insumos, pero aquí el derecho a la alimentación para disponer incluso de alimentos de calidad podría llegar a comprometerse el próximo o los siguientes años, ¿no? También en este estado de cosas, ¿no? Un mantenimiento o un continuo deterioro gradual del derecho a la salud, ¿no? El derecho a la educación y particularmente aquí sí quiero llamar mucho su atención a la educación superior.
y tratándose de, bueno, de estos, vamos a decir, no podremos considerar estos cuestionamientos, ¿no?, a instituciones educativas superiores como el CIDE o las universidades autónomas pudieran verse afectadas en los siguientes años. Todo esto va a dar lugar a un incremento de peticiones a nivel internacional o la promoción o continua promoción de los juicios de amparo o promoción de quejas o inconformidades ante los órganos del sistema ombudsman, ¿no? Evidentemente también, insistimos, un deterioro del orden democrático y de los derechos políticos y con lo que ello conlleva también con la polarización política. Entonces, un servidor, vamos a ver si por aquí encontramos la plumita, a ver rápidamente. Marcador o pluma. Marcador. Vamos a ver si por aquí, esto es. Entonces, para el año 2022 podremos ver, desde un punto de vista de un servidor, una tendencia similar o deterioro gradual de la seguridad ciudadana, del derecho a la educación, incorporar la violación o la posible o eventual violación al derecho a la alimentación, las libertades económicas también, una tendencia actual o progresiva, de nueva cuenta violaciones al derecho a la salud, también se incorpora violaciones al derecho a la educación superior, ¿no?, incremento de peticiones a nivel nacional e internacional y el deterioro de la democracia, con lo que conlleva la polarización política de los ciudadanos, ciertamente. Dicho lo cual, en números y tomando en cuenta los informes que hemos mencionado, pues bueno, en términos de transparencia internacional, actualmente el Estado mexicano se enfoca o se coloca en el lugar 124 de 180 naciones, ¿no? En libertades económicas estamos prácticamente a mitad de la tabla, 65 de 178, y en Estado de Derecho estamos prácticamente ya en las últimas porciones de la tabla, en el lugar 113 de 139, el último lugar es la República Bolivariana de Venezuela, y bueno, cada uno de estos aspectos vamos a profundizar un poquitín, ¿no? No tanto, pero sí vamos a profundizar de qué estamos hablando. Por ejemplo, los principios de Estado de Derecho y desde luego que están vinculados con los derechos humanos, sobre todo el acceso a la justicia, ¿no?, garantías judiciales, que implica la vertiente de la rendición de cuentas de autoridades y de personas. Ojito con esto porque muchas veces se pasa por alto que no solamente son los actos u omisiones de las autoridades estatales, también de las personas, ¿no?, del sector de la población que está involucrado con el respeto y garantía de los derechos. Debe de contarse también con leyes justas y equitativas, que sean claras, públicas, generales, y una serie de elementos que se comparten, ¿no? Debe contarse con procesos justos, adecuados, flexibles, equitativos. Aquí llamamos su atención, desde luego, repito, la justicia electrónica, la e-justice por parte del Poder Judicial de la Federación. Ha habido críticas en el sentido de que no todas las entidades del Pacto Federal, ¿no?, esto los informes del World Justice Project de este año, no todas las entidades federativas acogieron un sistema de justicia electrónica, ¿no? Algunas sí, pero no todas. Y que bueno, la resolución de disputas sea imparcial, independiente, clara y que cuente con celeridad. A raíz de esta serie de elementos y principios es como se pueden construir indicadores y se puede clasificar un número que pueden alcanzarse hasta el 1, con el mayor grado de adhesión al Estado de Derecho, o menos de 1 en términos decimales o fraccionados, para considerar que no estamos en presencia de un auténtico Estado de Derecho. Todo esto ya se puede medir, afortunadamente. Figúrense ustedes, a nivel regional, a nivel de Latinoamérica y en el Caribe, nosotros, vamos a ver por acá, México está aquí, muy bien, 27 de 32 países en la región, aquí lo voy a remarcar en este momento, respecto a de la adherencia al Estado de Derecho, ¿no? Y a nivel, evidentemente, internacional, estamos en el lugar 113, vamos a ponerlo aquí, y cayendo. En algunos grupos con colegas, amigos y compañeros de causa, pues bueno, las discusiones han sido sumamente apasionantes y tan solo para precisar, hay países fuera de nuestra región que después de haber atravesado conflictos muy graves, como dictaduras, como genocidios, se encuentran en una posición pues ciertamente más cómoda que México, ¿no? Ya lo hemos comentado. Por ejemplo, Ruanda, a pesar de ser un estado muy pequeño en el corazón de África, se ha levantado en los últimos 20 años y cuenta con un nivel de adherencia al Estado de Derecho, a las instituciones, procesos justos muy superior a muchísimos estados de la región, en el continente americano, ciertamente. Y es aquí donde uno también invito o llamamos a la reflexión de saber qué es lo que hemos hecho, ¿no? Más bien, o replanteado,
permítanme reformularlo, ¿qué es lo que no hemos hecho para, ¿no?, a lo largo de estos años ir cayendo, y hoy estamos en el lugar 113, y el peor del mundo, evidentemente, la República Bolivariana de Venezuela? Aquí hay una situación que evidentemente llama su atención, ¿no?, para saber de qué manera, ¿no?, vamos a remontar, ¿no?, en los próximos años, porque de seguir esta tendencia, pues un servidor considera que el próximo año podríamos estar en el lugar 115, ¿no? Y luego el siguiente año en el 120, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí me parece que ya tenemos que tomarnos más en serio, ¿no?, el compromiso con el Estado de Derecho, con el respeto de las reglas, los procedimientos, ¿no?, la adherencia no solamente de las instituciones a las normas, a la Constitución, a la legalidad, también de los ciudadanos. Esta es una situación que sí me gustaría que observáramos. Repito, todo esto puede consultarse por cualquier persona, y no solamente a una escala, vamos a decirlo, de la región, sino también a una escala de las entidades federativas. Vamos a precisarlo porque también existe un informe del World Justice Project analizando cada una de las entidades federativas. Y entonces tenemos en los primeros lugares, por ejemplo, fíjense ustedes, a los estados de Yucatán, Coahuila y Campeche, ¿no?, en Estado de Derecho, ¿no? Claro, la institución sostiene que ninguna llega a un nivel óptimo, ¿no?, de adherencia al Estado de Derecho. El Estado de Yucatán tiene 0,47, es el mejor posicionado de las 32 entidades federativas que comportan el Pacto Federal. Muy bien, pero llamo su atención, ¿no?, que el nivel, vamos a decirlo así, la descomposición social, normativa, anómica, ¿no?, la adherencia al Estado de Derecho, ¿no?, no es tal, no está, está comprometida ciertamente en los últimos 3 lugares de la lista, los últimos 4, los últimos 5. Se nos presumen muchas cuestiones, sobre todo del lugar 27 y del lugar 28 ciertamente, pero figúrense ustedes, aquí lo pueden ver, Estado de México en el lugar número 27, la Ciudad de México está en el 28, el Estado de Guerrero está en el lugar número 29, Morelos en el 30, el Estado de Puebla está en el 31, y el último de la lista, desafortunadamente, es el bello Estado de Quintana Roo, ¿no? Entonces, es particularmente llamativo, a pesar de que si esto lo comparamos a escala internacional, pues ciertamente podemos decir que no hay ninguna entidad federativa que tenga o que supere el rango medio, ¿no?, de adherencia de Estado de Derecho, ¿no? Porque estamos hablando de que el Estado de Yucatán tiene una puntuación de 0,47, es el mejor posicionado de las 32 entidades federativas, y los últimos estados, bueno, Quintana Roo tiene 0,34, y ha habido un retroceso, tal cual se está observando en este contraste del año 2019-20 y 2020-21. Ha habido un retroceso. Yucatán se ha mantenido, ¿no? Pero, por ejemplo, la mayoría de los estados permanece en una situación, vamos a decir, en donde se compromete el Estado de Derecho, ¿no? Esto en el ámbito local, ya hemos visto a nivel regional, y ahora en el ámbito local de las entidades federativas, ciertamente. Ahora, en segundo lugar, en términos de libertades económicas, ¿no?, que también se utiliza un indicador, esa aportación, sobre todo de las libertades económicas del Heritage Institute. Aquí se evalúan 3 tipos de características para determinar si hay un respeto, ¿no?, por así decirlo, o una adherencia también a las libertades económicas, qué países son libres y qué países pueden progresar. Y entre los indicadores encontramos a los derechos de propiedad, la efectividad judicial y la integridad del gobierno, ¿no? Entendiendo por gobierno, obviamente, los distintos órdenes y poderes que lo integran, ciertamente. Y entonces, imagínense ustedes, aquí tenemos, vamos a ver nuevamente, aquí tenemos al Estado mexicano, que se considera un Estado, ¿no?, en términos de la región americana, un Estado moderadamente libre, ¿no? Los Estados Unidos de América son mayoritariamente libres, pero no hay ningún, esto es lo irónico, lo bonito y lo interesante, no hay ningún estado en todo el continente americano que se considere totalmente libre, ¿no? Mayoritariamente libre, pues sí, será Canadá y Estados Unidos. Y fuera de estos dos, pues México está entre los listados como moderadamente libre, junto con Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, y el resto y bueno, salvando a Chile también, mayoritariamente libre. El resto de los países de la región, pues, se consideran como mayoritariamente no libre o bien estados reprimidos, ¿no? Y aquí encontramos, esto se puede medir, ciertamente, esto se puede comparar, sobre todo para terminar con los mitos, ¿no? Ciertamente, no podemos considerar en ese sentido que son estados reprimidos o estados que no son libres, en donde no hay progreso económico, material y donde están comprometidas
las instituciones jurídicas y la integridad de gobierno, países como Bolivia, Venezuela, Cuba, evidentemente, Surinam, ¿no? Países que están cayendo en esta vorágine como Nicaragua, ¿no? Honduras, Belice, Ecuador, ¿no? Entonces, afortunadamente todo esto se puede medir y esto tiene que llamarnos mucho la atención en dónde estamos y sobre todo a dónde podremos evolucionar, a dónde podremos ir, ¿no? Esto respecto de las libertades económicas. Ahora bien, esta bonita gráfica la hice hace un par de días precisamente para verificar el análisis que hace, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre todas las solicitudes, peticiones, remisiones de consultas, ¿no? Quejas e inconformidades. Observen ustedes, aquí esto ya puede llamar mucho la atención, ¿no? Entonces, es un peticionario o un quejoso, aquí podremos determinarlo como quejoso, una persona que solicita el auxilio de la institución y es reconducida a lo mejor porque a otro organismo de derechos humanos local, porque se trataría, hipotéticamente, de competencias o de violaciones a derechos humanos del ámbito de tales entidades federativas. Esta es una parte muy interesante, pero yo quiero llamar su atención, prácticamente se ha casi triplicado, ¿no?, el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre el año 2019 y el año 2020. Hemos pasado, bueno, ha dado respuesta, ¿no?, por orientaciones, por remisiones, por inconformidades y quejas, y es que el informe de este año 2021 todavía no está accesible, un servidor hecho mano del año 2020, ¿no? Pero sí podemos ver una línea gradual, un crecimiento. En el año 2017 pasamos de 61,296, todas estas actuaciones, vamos a referirlas así, actuaciones. En el 2018 alcanzamos el número de 77,005. En el 2019 se alcanzó la cifra de 173,937 y en el año 2020, ¡pum!, ¿no? Insisto, entre determinaciones, entre remisiones, reconducción, queja, entre todo eso, en toda esa función sustantiva a cargo de la CNDH, se han disparado los números por parte de los solicitantes, por parte de los peticionarios que están buscando, pues bueno, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie sobre eventuales violaciones a sus derechos, ¿no? Puede declararse incompetente o puede remitir a otras comisiones de derechos humanos de carácter local, pero sí me llama mucho la atención este incremento, ¿no? Hasta aquí se ve muy bonito, ¿sí? Prácticamente se va para arriba todo esto. Estas son las actuaciones de la CNDH, pero la situación se complica todavía más porque sí contamos ya con un informe de este año 2021 en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos da cuenta de cómo está trabajando, por ejemplo, las comisiones locales, que es la siguiente gráfica. Entonces, aquí, nada más para determinarlo, pues se trata de personas agraviadas que solicitaron asesoría, información, reconducción, remisión, orientación e incluso presentaron quejas a lo largo del año pasado. No contamos, insisto, hasta este momento un servidor no pudo encontrar el informe de este año 2021, que ya estará próximo a presentarse por parte de la presidenta de la Ombudsperson en estos días, pero sí llamo mucho su atención de que el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha magnificado, ¿verdad? El sistema ombudsman del artículo 102 de la Constitución Federal y exclusivamente, pues bueno, CNDH conoce de violaciones a los derechos humanos de competencia de autoridades federales, pero también las recomendaciones, las quejas, el conocimiento de casos se ha incrementado en cada una de las organismos o instituciones de derechos humanos en el ámbito de las entidades federativas. Vamos a verlo. Miren ustedes, aquí llamo mucho su atención. Aquí es bastante interesante. También esta gráfica la elaboré, un servidor la elaboró. Existe sí un informe situacional, así es como lo denomina, de los derechos humanos, una radiografía estatal. Todo esto se puede consultar en línea, pero sí quiero llamar mucho la atención. Aquí lo pusimos sobre todo por autoridades nombradas en las quejas, ¿verdad? Ciertamente hay una serie de desplegados, pero llama mucho la atención. Aquí voy a explicar básicamente de qué se trata. En absolutamente todas las entidades federativas, en todas, las tres autoridades más mencionadas como autoridades perpetradoras de violar derechos humanos, básicamente son tres, salvo en dos entidades federativas, salvo en Sinaloa y en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En todas, en absolutamente todas aparecen la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General, bueno, pues cambiando un poco el nombre, la Secretaría de Seguridad Pública y el gobernador constitucional del estado X, ¿no? Es decir, en 28 de las 32 entidades federativas que comportan el Pacto Federal, todas las autoridades, las primeras dos,
autoridades señaladas como perpetradoras y de violentar derechos humanos, desde detenciones arbitrarias, desde tortura, desde ejecuciones extrajudiciales, desde desaparición forzada, todas, absolutamente todas, son las fiscalías y las secretarías de seguridad pública. Y eso nos habla ya de una tendencia ciertamente muy escandalosa. Insisto, de 32 entidades federativas, 28, las dos primeras autoridades señaladas en todas las quejas de todo el país, son la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública. En otros cuatro tenemos las mismas, pero invertidas. La primera es la Secretaría de Seguridad Pública y la segunda es la Fiscalía. Y en 15, es decir, en 15 de estas 32 entidades federativas del Pacto Federal, pues está mencionado el gobernador. Hay otras, en el estado de Sinaloa y en Veracruz, por ejemplo, en Sinaloa, el segundo y el tercer lugar lo ocupa, por ejemplo, la Secretaría de Salud, ¿no? Mientras que en el estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, el tercer lugar lo ocupa un centro federal de readaptación social que está ubicado, si no me equivoco, déjenme el nombre, está ubicado en Veracruz, vamos a ver, sí, Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente en Villa Aldama, es decir, con excepción de el estado de Sinaloa y de Veracruz de Ignacio de la Llave, en prácticamente todas, están señaladas como las principales autoridades que vulneran los derechos humanos en el ámbito local, las fiscalías, las procuradurías, la Secretaría de Seguridad Pública, en todas, absolutamente en todas, ¿no? Y en tercer lugar, el gobernador, ¿no? Entonces, esta es una situación muy interesante, ¿no? Delicada, ¿no? Yo llamo mucho su atención porque evidentemente esto es competencia de las comisiones de derechos humanos locales. Esto en el año 2021. Precisamente les comentaba, ¿y cuál podría ser la tendencia? Pues yo, desde un punto de vista de un servidor, me parece que la tendencia va a seguir igual el próximo año 2022, pero sí es una situación muy, no diría que escandalosa, pero llama mucho la atención, ¿no? Que es la Fiscalía, insisto, la Secretaría de Seguridad Pública en 28 de 32 estados que comportan el Pacto Federal y también el gobernador, ¿no? Al menos en 15 de ellas. Entonces sí, llamo mucho su atención de que aquí está pasando algo, ciertamente, porque luego también se refleja en el tipo de actos o de violaciones a los derechos humanos que se están invocando, que la mayoría, insisto, son detenciones arbitrarias, violación al debido proceso, tortura, ¿no? Dilación en el acceso a la justicia, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, etcétera. Absolutamente en todas, estamos viendo reflejada una situación donde las primeras autoridades señaladas o que encabezan los primeros lugares en las quejas, por lo menos en 28 estados son, bueno, prácticamente los 32, pero aparecen, cambiando el orden solamente en 4, las fiscalías y la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y en 15 entidades federativas también se incorporan los gobernadores de los estados respectivos. Precisamente, y aquí un criterio jurídico muy bonito, ¿verdad? Retomado del caso Alvarado Espinosa y otros contra México, que es una sentencia de la Corte Interamericana divulgada, fallada en noviembre de 2018, porque luego se olvidan algunas cosas y es necesario retomar algunos elementos de carácter, sí, normativo, doctrinario, convencional. ¿En qué consiste la desaparición forzada? Pues básicamente es una conducta antijurídica, un hecho ilícito internacional que a su vez en el ámbito del derecho interno comporta la comisión de un delito, ¿no? Desde el punto de vista del derecho penal internacional también es un crimen contra la humanidad y sostiene la Corte, insistimos, ha desarrollado en su jurisprudencia constante que la desaparición forzada tiene un carácter pluriofensivo, ¿no? Es de tracto permanente, continuado, sucesivo y se prolonga hasta en tanto no se conozca el paradero de las personas desaparecidas o bien se identifiquen sus restos. Y no solamente comporta la violación, digamos, hipotética, violación al derecho a la vida del artículo 4 de la Convención Americana, sino también, desde luego, y es evidente, la violación a la integridad personal y la integridad psicológica de los familiares que pues desconocen cuál es el paradero de sus seres queridos, ciertamente. Entonces, por eso es muy interesante el desarrollo doctrinario jurisprudencial interamericano en el sentido de que, bueno, aquí sí se trata de una violación de carácter pluriofensivo. En los últimos precedentes, la Corte Interamericana sí ha sostenido que se trata también de una especie de violación al derecho a la personalidad jurídica, ciertamente, ¿no? Son detalles ya jurisprudenciales, pero sí recordar que estamos en presencia de un hecho ilícito, un delito, un crimen contra la humanidad, y toda esta serie de componentes afecta a una pluralidad de derechos. Y esto lo recordamos o lo precisamos porque apenas la semana pasada pues tuvimos una visita en loco del Comité de Desaparición Forzada, ¿no? Que ya se aceptó, insistimos, la competencia para conocer de comunicaciones, peticiones individuales, pero llama mucho la atención de que, bueno, el comité
sostiene que desde los años 60, pues poco más de 95,000 personas han estado desaparecidas o continúan desaparecidas. Entonces, por ejemplo, si no me recuerdo, el Ejecutivo Federal, el presidente, se mostró molesto y andaba exigiendo que se probara que sí había pasado. Lo que pasa es que aquí en el análisis de derecho internacional, pues es que el comité, y aquí, y similar a lo que sucede en la jurisprudencia interamericana, no basta únicamente invocar, por ejemplo, la cláusula federal. Es decir, es que los hechos pasaron, por ejemplo, en Veracruz o en Morelos o en Chiapas o en Baja California. No, el Estado mexicano responde en su integridad, da igual la composición, si es un Estado federal, un Estado confederal, si es un Estado central, respondemos como un todo ante la comunidad internacional, ante los órganos convencionales, los comités convencionales respectivos, y bueno, pues esto ha venido presentando. Y dado que, bueno, la defensa del Estado mexicano se articula a través de los órganos federales, pues es que ciertamente causó molestias a algunos integrantes del gobierno federal, pero esta es una situación, y no solamente en el contexto de lo que pasó en administraciones pasadas, sino que también se siguen sumando más o nuevas violaciones a los derechos humanos, nuevas desapariciones forzadas. Y como sostiene la jurisprudencia, al ser esto de carácter o de tracto sucesivo, continuado, permanente en el tiempo, pues bueno, vamos a seguir teniendo casos que se van a seguir prolongando por muchos años, ¿no? Hasta el año 2040, hasta el año 2050. Vamos a saber, las desapariciones forzadas de hoy, ¿no? Van a estar siendo juzgadas por los órganos internacionales en unos 20 o unos 30 años. Lo que quiero llamar su atención con esto, y sobre todo apelando al criterio, es que incluso contando con política pública y con la legislación especializada que ha sido emitida por parte del Congreso de la Unión y que todas las entidades federativas tienen el mandato de aplicarla en una concurrencia operativa, ¿verdad? Porque la legislativa corresponde al Congreso de la Unión, pero la concurrencia operativa es que pues no se está haciendo algo ciertamente para reducir el número de desapariciones forzadas. Y si esto es así en el año 2021, ahorita que estuvo en visita el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el próximo año, pues bueno, si no adoptamos una serie de medidas que tengan que ver con el deber de prevenir, pues la tendencia, por eso les comentaba, la tendencia en el próximo año va a continuar ciertamente, ¿no? Entonces, esta es una situación que es crítica. Hay algunas organizaciones, no voy a mencionar cuáles, pero hay algunas organizaciones que sí ya están planteando que, bueno, no solamente, pues, ya, como delito, muy bien, ¿no? No solamente como violación grave de los derechos humanos. Hay algunas organizaciones que ya los quieren plantear en términos de, bueno, ya si no se puede, por ninguna de las dos perspectivas, garantizar el deber de prevenir las violaciones, pues habrá que analizarlo entonces a la luz de la jurisprudencia del derecho penal internacional y plantearlo en el ámbito, sí, pues sí, de la Corte Penal Internacional. Ya hay quien está hablando de esto, ciertamente, porque desde luego puede encajar, ¿no?, en las conductas proscritas por el Estatuto de Roma, pero sí llamó su atención de que estamos en un estado, ustedes pueden advertir, estamos en inercia, esto va a continuar yo quisiera pensar que no, pero todo parece indicar por los números que va a seguir continuando el próximo año y el siguiente año. Ya no es un problema, y aquí sí, respetuosamente, yo creo que no es problema ya de una administración o de la pasada, ya es un problema de carácter sistemático y tiene que ver, desde luego, ¿no?, concatenándolo con la adhesión, ¿no?, a un Estado de Derecho, no solamente por parte de las autoridades, sino también por parte de las personas. Entonces, la pregunta que yo plantearía en estos momentos, ¿cómo vamos a revertir esa tendencia o parar la tendencia, ciertamente, de que se sigan sumando año con año más y más desapariciones forzadas de personas, ¿verdad? Siguiente tema, y bonito tema: violación al derecho a la salud. Pues bueno, reconocido constitucionalmente en el artículo 4, reconocido también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 12, ¿no?, interpretado jurisprudencialmente por la Corte Interamericana a la luz del artículo 26, ¿verdad?, y de la Carta de Organización de los Estados Americanos. Y bueno, han pasado una serie de cosas muy interesantes a lo largo de este año y el año antepasado, ¿no? Para actualizar tan solo la numeralia, pues bueno, en México, en este contexto de pandemia, para nadie ya es un secreto, pero sí hay que reforzarlo, hay que remarcarlo, porque lo mencionan pues, muchas organizaciones de la sociedad civil. México es uno de los países que más bajas tuvo en términos del personal sanitario, ¿no?, durante las primeras olas de la pandemia. Hace exactamente un año estábamos viviendo, salvo su mejor opinión, estábamos viviendo una seria crisis, no dejaban de escuchar de ambulancias en prácticamente todas las ciudades de la República. Afortunadamente la vacunación ha disminuido estos estragos costosos, pero sí llamo mucho su atención que el personal médico, sanitario, enfermeras, paramédicos y demás, en México ha sido uno de los más castigados en todo el mundo, principalmente en estas entidades federativas.
aquí faltó cerrar el corchetín, ¿no? Pero básicamente donde más sanitarios, médicos, enfermeros, camilleros y todo el personal que lo compone, 2.470 es una cifra a nivel mundial muy escandalosa, ya está muy documentado por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras más, Médicos Sin Fronteras, etcétera, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco. Ahí es donde más personal sanitario perdimos en estas entidades federativas, ¿no? Yo recuerdo mucho el movimiento, murieron por nosotros, sí murieron por nosotros. Y ahora que vemos que estamos entrando en una dinámica de cuarta ola y que ya pasó lo peor y todo el mundo anda por la calle, sí, ¿no? Sí quiero pensar, me lleva mucho la reflexión de, bueno, es todo este personal, ¿no? Se sacrificó y yo no quiero pensar ciertamente, porque sí me causa, emocionalmente me causa conflicto, ¿no? Que hayan fallecido en vano, ¿no? Bueno, en segundo lugar, tenemos evidentemente el tema del año, la escasez de medicamentos e insumos y tratamientos, ¿no? Las famosas quimioterapias para las personas que requerían el servicio, particularmente los menores. Este año, bueno, hace un año exactamente, en diciembre del año pasado comenzó la campaña de vacunación, muy polémica, ya lo hemos comentado, pues bueno, se trató de incorporar una serie de fases muy similar a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del CDC de Estados Unidos en los programas preliminares. Bueno, ya sabemos cuál fue la polémica ahí, en términos estrictamente jurídicos, ¿no? Y si había las vacunas suficientes o no. Hoy se nos dice que si hay vacunas suficientes, estamos en otro contexto. Pero hace exactamente un año no teníamos plena certeza de qué era lo que iba a pasar, ¿no? Y sobre todo la exclusión de ciertos sectores de la población, a pesar de la evidencia científica con la que ya se contaba, y se sigue contando, porque sepan ustedes, quizás no muchos estén familiarizados, el Plan Nacional de Vacunación, hasta este momento, bueno, el plan, entre comillas, ¿verdad? Está la versión 7.0, si no mal recuerdo, ¿no? Ya, o no sé si ya salió la versión 8 precisamente para las dosis de refuerzo, pero en su momento fue muy polémica, sobre todo porque desde luego se verificó que hubo una utilización política, ¿verdad? Ciertamente en año electoral, y hubo fechas, hubo días en donde milagrosamente se llegaron a inocular a más de 1 millón de personas y luego cayó, ¿no? Y luego cayó. Esta situación ciertamente muy polémica, y bueno, ya habrá motivo para profundizar sobre esto, pero esto es lo que ha venido pasando. En cuarto lugar, evidentemente, el exceso de mortalidad, ¿no? ¿Cuánta gente ha fallecido derivado de las primeras olas hasta la fecha? No lo tenemos ciertamente. En instituciones como el Instituto de Métricas de la Salud de la Universidad de Washington, es la siguiente lámina, calculan más o menos una cifra superior a 500,000, dependiendo de la fuente, ¿no? Esto es una situación muy escandalosa. ¿Y por qué ya se clasifica como una violación o podría considerarse como una violación al derecho a la salud? Porque evidentemente en términos, esto técnico, doctrinario y convencional, ¿verdad? El deber de prevenir, hemos insistido mucho, ¿no? Es un deber de medio de comportamiento y no se verifica solamente por la violación de una norma, sino que requiere una serie de pasos escalonados para demostrar que no se han adoptado una serie de medidas para proteger a la población. Y desde un punto de vista nada más meramente académico, aquí sí ha habido una serie, en el Estado mexicano ha habido una serie de situaciones en donde, pues bueno, el deber de prevenir y de proteger sí parecería haberse comprometido. Ya lo ha sostenido la Corte Interamericana, organizar el aparato estatal e incluso, ¿no? Sanitario en instituciones públicas o privadas, pero bueno, eso será materia de un análisis quizás posterior. Entonces estamos en este contexto. ¿Cuánta gente ha fallecido? Se estima que pues ya es superior a 500,000. Y desde luego la judicialización del acceso a medicamentos y vacunas para menores de edad. ¿Cuál es la perspectiva que puede alcanzar a ver un servidor? Pues bueno, el próximo año ya estaremos en vísperas de que se actualizará a nivel internacional el acceso a las vacunas para los últimos sectores más rezagados, los más jóvenes, de 6 meses hasta 4 años. Actualmente el CDC de los Estados Unidos, la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos ya han autorizado, ¿no? A menos de emergencia, la aprobación de la vacuna de ARN mensajero para los menores de edad de 5 a 11 años, ¿no? Ciertamente hay una polémica, sí, yo creo que puede vincular a muchos estados de la región, ya también lo hemos comentado. Sobre esto me gustaría hablar en otra ocasión, ya veremos la posibilidad de hacer un video o escribir algún artículo, porque hay una polémica relacionada con el tema del certificado de vacunación, ¿no? Y del pasaporte COVID, ¿no? Y ya lo hemos comentado, los liberales consideran, algunos, ¿no? Un servidor no se inscribe dentro de esa lógica, pero sí hay voces que dicen, sobre todo en Europa, que
pareciera ser que la libertad o las libertades o la dignidad de la persona está circunscrita a verificar en un código QR en tu teléfono celular cuántas dosis tienes, porque hay mucha desconfianza de, bueno, si hoy son 2 dosis, mañana pueden ser 3 y luego pueden ser 4, y entonces parece que se están condicionando ciertas libertades, ¿no? No se está prohibiendo en sentido estricto, o no se está obligando en sentido estricto, ¿no? Si no te pones una vacuna, va a acudir la Guardia Civil, las fuerzas federales o la gendarmería o lo que ustedes gusten y te van a vacunar forzosamente. No, en Europa, por ejemplo, se está condicionando el acceso a ciertos servicios públicos, al espacio público, a los trabajos, ¿no? En atención a las dosis verificadas de vacunas que se han colocado las personas. Esto ha resultado polémico, pero habrá que entenderlo y analizarlo a la luz de un análisis, un test de proporcionalidad de salud pública, ¿no? Sobre todo en el contexto de que, bueno, las voces son coincidentes del hecho de que una persona esté vacunada o que estemos vacunados, eso no evita que las personas puedan contagiarse o que continúe la transmisión. Es decir, tanto una persona vacunada como un no vacunado pueden seguir contagiando, pero la vacuna previene de la enfermedad grave y de caer en un hospital, en una UCI o incluso de perder la vida. Pero si esto es así, la lógica sería, bueno, si una persona vacunada puede seguir contagiando y otra que no está vacunada también, ¿cuál sería la lógica? Algunos estados en Europa, en Israel y ahora actualmente en Sudáfrica, que es de donde derivó la famosa variante Omicron, han sostenido que no solamente es una cuestión de que la persona asuma el riesgo, es decir, si yo no estoy vacunado, pues ya, si me enfermo y me complico y puedo fallecer, pues ya yo asumo el riesgo, sino es un tema de salud pública en razón a todas las pérdidas económicas y sanitarias que se derivaron en los propios hospitales. Palabras más o menos, los médicos, el personal sanitario ya no está dispuesto a seguir sufriendo como sucedió en las pasadas olas, en la segunda o la tercera ola, ¿no? Los costos humanos y los costos económicos que deriva un internamiento y un tratamiento de personas en mediano y largo plazo son muy elevados. Entonces pareciera ser que la justificación de incluso hablar de la vacunación obligatoria, ¿no?, tiene que ver esa lógica, no solamente una medida paternalista de que el Estado te esté cuidando y tú decides, ¿no? En ese caso, porque aquí entramos en un terreno delicado incluso de objeción y conciencia. No es una cuestión paternalista de, bueno, yo te voy a cuidar, no. Es una cuestión donde el Estado también tiene que verificar la disponibilidad de recursos y de insumos, y ya no quieren los estados verse en la misma situación en la que estábamos exactamente hace un año. Esa pudiera ser la razón. Ahora, ¿le gustará o no le gustará a la población? Pues es lo que hay en este momento, y yo insistía, charlando con un par de médicos, colegas y demás, bueno, esa es la justificación de los estados y ya no quieren arriesgarse a los costos humanos, materiales, logísticos y de insumos o lo que ustedes quieran, y es por eso que se está justificando, incluso planteando el tema de las campañas de vacunación obligatorias, todo esto incluso ya justificado jurídicamente a raíz de una sentencia que se pronunció este año como precedente por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Babrica contra la República Checa, pero ahí relativo a la campaña de vacunación por el sarampión para menores. Pues bueno, en la Comisión Europea, en la Unión Europea, ya está planteando esta serie de ideas. No sabemos ciertamente si este tipo de ideas van a llegar a la región, al continente. Bueno, en México evidentemente parece ser que no, ¿verdad? Por aquí operamos bajo la máxima de prohibido prohibir, pero hay países como Chile, por ejemplo, o Colombia, que ya se lo están pensando, ¿no? Y entonces habrá que ver la forma en que los Estados Unidos de América, evidentemente, actualmente no todas las personas pueden viajar a nivel internacional si no están inmunizadas con un tipo de vacuna específico, y este tipo de situaciones podrían llegar a prolongarse, es decir, mantener una inercia el próximo año, ¿no? Yo no descarto esta situación. En México no estoy seguro de que se vaya a implementar un sistema de restricciones de libertad de circulación, pero no porque en México no pase o llegue a pasar, significa que en otros países no van a adoptar ese tipo de medidas. Al contrario, todavía en la mañana estaban revisando un par de notas. Los Estados Unidos de América, en el Departamento de Estado, está sugiriendo a los ciudadanos, precisamente los ciudadanos estadounidenses, no venir a México porque continúa la alta propagación del virus. Y bueno, como aquí cualquier tipo de cepa, variante y lo que ustedes gusten anda circulando, pues el gobierno de los Estados Unidos está sugiriendo que no viajaran los ciudadanos estadounidenses, no solamente por el tipo de variantes, ¿verdad?, sino también por el contexto de violencia, y ya ven que determina, hace una clasificación de qué tipo de entidades federativas pueden ser complicadas, delicadas, y sugiere a los ciudadanos estadounidenses no viajar. Pues bueno, para cerrar este apartado, podríamos decir que se podría mantener una inercia. Yo veo una inercia, ¿no?, muy similar a lo que fue este año en el siguiente. Esperemos que no, y tocamos madera, sobre todo en el acceso a los insumos y medicamentos y tratamientos. Y ojalá que no estemos hablando el próximo año
de seguir tramitando juicios de amparo y solicitando suspensiones de plano provisionales para los menores de edad de 6 meses a 4 años, ¿verdad? Pero parece ser que es una tendencia que va a continuar, ciertamente. Y aquí, bueno, básicamente es la gráfica que les comentaba, una gráfica de hace un rato del Instituto de Métricas de la Salud de la Universidad de Washington. Aquí está actualizada al día de hoy, ¿no? Con exceso, pues bueno, básicamente 560,067 fallecimientos y con un escenario prolongado hasta el 1 de marzo del próximo año, 2022. Esta curvita, bueno, aquí vemos que prácticamente en enero podría llegar a subir y aquí mantenerse, siempre y cuando, bueno, las condiciones se mantengan estables. Pues pudiéramos complicarnos, no pudiéramos complicarnos, pero bueno, ya son temas técnicos, pero sí mostrarles hasta este momento cómo está esta situación en México, ¿no? El número de personas que hemos perdido a lo largo de la pandemia y que la pandemia no ha terminado, porque en términos jurídicos, bueno, también esto está sujeto a condiciones por parte de las autoridades, en el caso, el Consejo de Salubridad General, ¿no? El acceso a medicamentos. Bueno, este tema, sí quiero enfatizarlo, que fue todo un desafío a lo largo de este año. Aquí yo cito alguna consideración de un caso de la Corte Interamericana, del caso Cuscul Vivaral y otros contra Guatemala. Es un caso relativo a acceso de medicamentos retrovirales para personas con VIH. Una comunidad, un grupo de enfermos no tuvo acceso, se les denegó, ¿verdad? Ciertamente, pero es un bonito precedente que puede dar cuenta, ¿no? De que incluso, insisto, al menos ya jurisprudencial, doctrinaria, convencionalmente, ya contamos con precedentes para hacerlos valer, y para quien quiera hacerlos valer, pues bueno, ahí está este precedente de un caso contra la República de Guatemala. Básicamente, pues la accesibilidad y la disponibilidad de los recursos, ¿no? En este caso, si esto es así tratándose, ojito con esta analogía, si esto es así tratándose de medicamentos retrovirales y demás para las personas en situación de vulnerabilidad que viven con VIH-Sida, ¿no? Con mayor razón puede ser extrapolable o aplicable para personas que, bueno, requieren salvar su vida, su integridad personal, ¿no? Tratándose de personas que padecen cáncer, que requieren quimioterapias, que requieren tratamientos, o bien de las vacunas, ciertamente, ¿no? Entonces, esta tendencia en donde también, no solamente la vacuna relativa a COVID-19, sino también se han documentado desabasto de otro tipo de vacunas, la famosa vacuna del papiloma humano, no sé si del sarampión, pero de la del papiloma humano sí, he escuchado casos en donde no está surtida a nivel nacional, entre otras, ¿verdad? Y ciertamente en las clínicas, incluso en instituciones privadas, hay un desabasto. Entonces, dejarlo planteado de que las personas pueden invocar violación al derecho a la salud, de manera indirecta, violación al derecho a la vida, ¿no? En la vertiente positiva o a la integridad personal del artículo 5 de la Convención Americana, y bueno, esto lo pueden hacer valer, ya es de sobra conocido, afortunadamente, y aquí de nueva cuenta el reconocimiento a las instituciones, comisiones de derechos humanos y desde luego el Poder Judicial de la Federación. Pero solamente quería compartir esta lámina para que lo tengan en el radar, ¿verdad? Siguiente tema. En derecho a la educación y libertad académica. Pues miren ustedes, hace apenas unos 3, 4 días, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió esta serie de principios sobre la libertad académica y autonomía universitaria. Ojo con esto, que no se aplica exclusivamente para las universidades que en sentido formal y material son autónomas, entre comillas, se aplica a toda serie de instituciones públicas de educación media superior y superior. Pero sí quiero llamar mucho su atención porque estamos viviendo un fenómeno, al menos en México, se alcanza ya a vislumbrar, en donde hay intromisión de actores políticos al ámbito de las decisiones de órganos de educación superior, de educación superior y media superior. Entonces, en estos días la Comisión Interamericana expidió unos bonitos lineamientos, principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria. Entonces, establece cuáles podrían ser las restricciones necesarias, idóneas, democráticas y proporcionales, pero sí, no está de más repetirlos, ¿verdad? Básicamente dice, cualquier interferencia en la libertad académica debe cumplir requisitos de legalidad, evidentemente, finalidad legítima, idoneidad, necesidad, todo el test de proporcionalidad, de conformidad con la Convención Americana. Me parece muy bien. En una sociedad democrática, ¿no? Constituyen una salvaguarda frente a posibles arbitrariedades, perfecto, por parte de autoridades, tanto dentro como fuera de las instituciones académicas, de acuerdo a lo establecido por los estándares interamericanos. Y esto tiene que ver también con la calidad de la democracia y los derechos de participación política. El hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya expedido estos principios, estos lineamientos, ojo,
no es un tratado internacional, son principios de carácter soft law, interpretaciones por parte de la Comisión Interamericana sobre el objeto, alcance y fin, ¿no? En este caso, ¿no? De la libertad académica como derecho y de la autonomía universitaria como característica, pero aquí ya estamos encontrando lineamientos. ¿Habrá alguna razón, alguna motivación que este organismo internacional, órgano principal de la Carta de la OEA, alcance a ver en algunos estados de la región y consecuentemente preocupada la Comisión Interamericana de decir, bueno, pues vamos a expedir una serie de principios y lineamientos, insisto, repito, ojito con esto, de carácter soft law, porque, bueno, hay una legítima preocupación en varios estados parte de la Convención Americana de que están pasando cosas anómalas, ¿verdad? Ciertamente. Y desde luego, lo que ha sido motivo de opinión y de discusión en estas últimas semanas, ¿no? Una institución a la que apoyamos y desde aquí aprovechar para refrendar el apoyo al Centro de Investigación y Docencia Económica, a todos los compañeros y colegas, pues bueno, uno se le viene a la mente qué es lo que está pasando y nunca está de más, ¿verdad? Compartir la bonita información fresca y disponible y interpretación de órganos del sistema interamericano. Sigue diciendo la Comisión Interamericana, por autonomía, ojo, no necesariamente, insisto, formal ni materialmente, una institución universitaria, dice, el nombramiento de personas para liderar instituciones públicas de educación superior reconozca méritos académicos, esté libre de influencias partidistas indebidas y tome en consideración procesos transparentes y que permitan la participación de la comunidad académica concernida. Esto aplica no solamente a las instituciones de educación superior, también a las universidades, pero es muy interesante ver que el sistema interamericano empieza a hacer pronunciamientos, ¿no? Vamos a saber, bueno, cualquiera habrá que especular, desde luego, pero ya tenemos lineamientos soft law de cómo debe salvaguardarse la libertad académica y los principios de autonomía, no solamente en sede ya constitucional, lo que aquí vendría siendo nuestro artículo 3º de la Constitución, ciertamente, porque también he tenido algunos debates con algunas personas que sí, para reformar ciertas universidades hay que, no hace falta reformar las leyes, ¿no? En el caso hipotético, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Tiene una ley orgánica expedida por el Congreso de la Unión. Y evidentemente cualquier situación que verse con la autonomía universitaria debe pasar necesaria y forzosamente por las manos del Congreso, es decir, reformar la ley orgánica de la Universidad Nacional, ¿no? Eso hipotéticamente, pero no solo eso, porque ahora en el sistema interamericano, bueno, contamos con estos bonitos lineamientos soft law, ¿no? Que vienen a refrendar la garantía, la estabilidad, la libertad académica y la autonomía de las instituciones de educación superior, así como de las universidades, ciertamente. No está de más citarlo. Otro tema también que llama mucho la atención en este contexto de desafíos pendientes y hacia dónde vamos, el tema de pobreza y derechos humanos, pobreza multidimensional. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ustedes saben, cada año elabora un informe, el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y tiene varios, no se ha liberado el de este año, teníamos todavía el del año 2020 en donde hablaba del antropoceno, recordarán ustedes en una sesión previa, ya venía vislumbrándose el tema de que ciertamente en el antropoceno el mundo ya cambió y estamos hablando de una nueva normalidad y esto yo sé que es muy difícil de, no, yo no estoy diciendo ya de entender, ¿verdad? Pero sí de aceptar. Bueno, es bueno. Ya el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tiene otra serie de estudios bastante interesantes sobre el aumento de la pobreza multidimensional y no solamente en sectores focalizados, también en términos de equidad de género. ¿Qué sostiene el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo? Pues bueno, básicamente por pobreza multidimensional o multifactorial, no solamente, por ejemplo, carencia de ingresos, ¿no? Pobreza alimentaria, ¿no? Ciertos servicios públicos, ¿no? Garantías de protección, etcétera, se puede medir, se puede clasificar, todo esto está disponible, lo vamos a compartir, pero lo que viene diciendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es que, bueno, la pobreza multidimensional aumentó en México, ¿no? Esto también de conformidad con el Coneval. Entonces, consultando con el Coneval hace un rato, evidentemente, la población con ingresos inferiores a la canasta alimentaria, es lo que sostiene el Coneval, pasó de un 39.9% a un 40.7%. Eso en el año 2020. Tengo entendido que ahora ya aumentó, ¿no? Y esto se traduce, desde luego, en una serie de factores, por eso mencionamos que es multidimensional. Esto ya está afectando, por eso les mencionaba en los desafíos o hacia dónde vamos, el derecho a la alimentación. Pues es que para nadie es un secreto, ¿no? Que en términos de la inflación, que pueden ser factores heterogéneos o ajenos o importados, lo que ustedes gusten, pero la realidad es que estamos admitiendo una carestía en los productos de la canasta
básica, de artículos de primera necesidad. Entonces, ¿qué hizo el Coneval? Miren ustedes, no tengo la gráfica de 2021 porque no está actualizada, pero aquí sí podemos ver, ¿no? Todo esto, insisto, es consultable por cualquier persona que pueda, que quiera ingresar a Internet en este momento para que no haya alguna circunstancia de que estamos tergiversando datos o de dónde los obtuvimos, no, para nada. Entonces, imagínense ustedes en el año 2020, ¿no? Por ejemplo, de 2018, población en situación de pobreza, el porcentaje pasó de 41.9 ahora al 43.9 en el año 2020. Aquí nos falta la del año 2021, ciertamente, ¿no? Y aquí hablamos, evidentemente, el término de millones de personas y de las carencias, ¿no? 2 o más, por ejemplo, ¿no? 3 o más, por ejemplo, ¿no? Y aquí hablamos de pobreza multidimensional, por eso les mencionaba servicios de salud, seguridad social, espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, alimentación nutritiva y calidad. Es esta situación la que a mí me llama mucho la atención y donde un servidor considera que podríamos estar en las vísperas de una eventual vulneración al derecho a la alimentación, que también ya está reconocido en nuestro artículo 4 de la Constitución, e insistimos, jurisprudencialmente ya la Corte Interamericana también ya ha entrado al análisis de la violación al derecho a la alimentación a la luz del artículo 26 de la Convención Americana. Pero estos datos los dejamos para su mejor consideración en el sentido de que podamos observar que sí, evidentemente, la pobreza se puede medir, ¿sí? Que tiene una afectación a los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y desde luego, sí, que ha habido, vamos a decirlo así, un deterioro gradual. Ciertamente es duro, ¿verdad? Es duro aceptarlo, reconocerlo, pero ciertamente sí ha habido un deterioro gradual en las condiciones de vida de la población y que bueno, que esto se traduce en pobreza de carácter multidimensional también es un hecho. Son hechos y datos, ¿no? No estamos hablando de disquisiciones de carácter teórico, son hechos y son datos. Y bueno, aquí también les compartí una gráfica, pero esto era en términos de equidad de género, ¿no? Vamos a ver, no se alcanza a ver, ya. 3 países analizados, México, Chile y Colombia, ¿no? ¿Cómo ha caído? Sobre todo, aquí estamos hablando de la tasa de participación de la mujer en la fuerza de trabajo. Aquí ha caído, cayó a lo largo del año pasado, empieza a medio levantarse, ¿no? Aquí vemos la caída, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando, desde luego, del contexto, esta situación en donde, por ejemplo, aquí en México, no solamente en México sucedió, ciertamente, sucedió en varias partes del mundo en donde, pues bueno, las mujeres tuvieron que ocuparse del cuidado, de la salvaguarda de la salud de todas las personas que habían enfermado, ya sea en su casa o en los hospitales. Entonces, estos estereotipos o prejuicios de género, pues ya se vieron reflejados en una caída en la participación de la fuerza laboral de las mujeres, ¿no? No solamente en México, sino en este caso, ponemos el ejemplo de Chile y de Colombia. Sí, claro, sí, aquí me mandan una pregunta, sí, claro, grupos en situación de vulnerabilidad, sí, los migrantes sí, lo vamos a referir un poquitín más adelante, sobre todo a raíz de lo que nos pasó en estos últimos días, ¿no? Con el trágico deceso de los migrantes que venían en un tráiler y, bueno, hasta el momento me parece que van 55 fallecidos, ¿no? Pero esto tiene que ver con un poquito con el tema del, vamos a decirlo así, del bloque del Sistema Universal de Tratados de Derechos Humanos. Lo vamos a dejar para el final, porque desde luego también aquí los migrantes se ven afectados, lo vamos a dejar para el final, porque ahorita voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, insistimos, pobreza y derechos humanos, ha aumentado la pobreza dimensional y ha aumentado, ¿no? Más bien, podríamos decir, se ha manifestado una caída, una tendencia de la participación de la fuerza laboral de las mujeres en al menos algunos países de la región, particularmente esta gráfica me gusta, también del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, en Chile y en Colombia. Prospectiva, es decir, de cara al futuro, ya en una sesión, bueno, creo que fue con los alumnos, ya habíamos comentado, aquí hay una cuestión muy curiosa, precisamente de cara al futuro, y no solamente del futuro de mediano plazo, bueno, de corto, sino de mediano y de largo plazo. El año pasado, en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en abril del año pasado, ¿no? Ya pronunció una observación general tratándose de ciencia y tecnología, ¿no? Es un tema en donde invita a los estados parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prácticamente a ponerse las pilas, ¿no? A participar, ¿no? Del conocimiento científico, de las aplicaciones de la ciencia
¿no? Del derecho como una manifestación también del derecho a la cultura, y hace un llamado, bueno, sobre todo para garantizar una serie de principios, pero lo interesante de esto es que ya los órganos de Naciones Unidas, en este caso del Sistema Universal, ya están planteando un paso hacia, ¿no?, el derecho a el derecho a la ciencia y la tecnología. ¿Qué estamos haciendo en México? Yo llamo muy respetuosamente la atención en el sentido de que no sé muy bien en dónde estamos parados o hacia dónde vamos, ¿no? Este es un tema delicado porque mientras algunos países apuestan sobre la base de la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología, y para quienes me conocen, un servidor siempre ha estado ahí insistiendo, ¿no? Aquí se nos ha hablado de cosas muy extrañas, muy respetuosamente, se nos habla que de ciencia neoliberal, se nos habla de una serie de cosas, andan ahí persiguiendo a algunos científicos y premios nacionales de investigación y que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Hay una cosa muy extraña en México, pero en términos sustantivos no nos estamos aplicando ahora que los órganos de Naciones Unidas están llamando mucho la atención. Aguas con esto, no vayamos a quedarnos rezagados, ¿no? Ya de por sí tenemos una serie de problemas y complicaciones derivadas por una inercia de violación a los derechos humanos, pero como perspectiva de cara al futuro sí podríamos decir que tendríamos, yo hago un llamado muy respetuoso, a ocuparnos de estos son los temas sustantivos, de los cuales, bueno, tarde o temprano, si ya no somos nosotros, ¿no?, pero nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que ocuparse de esto, ¿no? Y sí me parece, y lo digo como luego suele decirse, con humildad de rigor, que el Estado mexicano se está quedando muy rezagado en temas de ciencia y tecnología, ¿no? Y para muestra un botón, ¿no?, con lo que ha pasado con instituciones académicas, como ya comentamos, ahora a la luz de los principios y lineamientos que la Comisión Interamericana pronunció, ¿no? Pero sí llamó su atención que sustantivamente no veo muy claro hacia dónde va el Estado mexicano en términos de ciencia y tecnología. Aquí por eso lo colocamos, llamo su atención en ese aspecto. Ahora bien, ¿qué tenemos pendiente de resolución en el ámbito de órganos internacionales? Este año se aceptaron, ya se publicaron algunas determinaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, se publicaron la semana pasada, antepasada, en el Diario Oficial de la Federación, pero tenemos algunos casos ya subyúdice pendientes, ya están a punto de ser pronunciados por parte de la Corte Interamericana. Tenemos pendiente el caso de la defensora de derechos humanos, colega Digna Ochoa y Plácido, contra México, en donde ustedes saben, fue encontrada aparentemente, bueno, había fallecido, se especuló mucho sobre su muerte, y en el informe de fondo y en la demanda, pues ya está, insisto, a punto de haber pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana, violación de los artículos 8.1 y 25.1 en relación con el 1.1. ¿Qué significa esto? Básicamente la Comisión Interamericana demandó al Estado mexicano por fallar en sus deberes de investigar, ¿no?, y sancionar a los responsables, e incluso, ¿no?, de proteger judicialmente. Aquí hay una situación muy interesante. Claro, ya hay precedentes de la Corte Interamericana sobre violaciones a los derechos humanos de defensores, ya ha habido sí en Guatemala, ya ha habido en Honduras. Entonces, lo más probable que suceda en este caso es quizás un allanamiento o un reconocimiento de la responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, porque ya también hubo las audiencias, y quizás haya un pronunciamiento más laxo, pero me parece que la Corte Interamericana no va a dejar pasar la oportunidad para hacer un pronunciamiento al respecto. Exactamente, era de Misantla, Veracruz. Entonces, este caso lo tenemos subyúdice. Evidentemente se va a determinar violación y responsabilidad internacional. Pero yo llamo su atención que en el año 2020 no tuvimos, no se plantearon casos ante la Corte Interamericana, pero sí este año, sí hubo planteamientos este año 2001, ya remitidas demandas, y seguramente pues los casos habrán de pronunciarse el siguiente año o a finales del siguiente año, 2022, o ya sea 2023. Tenemos dos casos ya planteados este año en la Corte Interamericana. El caso de los señores Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México, que este caso derivó de una prolongación indebida de la prisión preventiva, ¿verdad?, por prácticamente 17 años. Pues bueno, aquí estamos hablando, los señores ya salieron, evidentemente están en libertad, pero aquí también va a haber un pronunciamiento por parte del Tribunal Internacional respecto de la violación a la libertad personal y también a la protección judicial, ¿no? Tanto tiempo de prisión preventiva, ¿no? Es que son cosas que uno las ve y ciertamente no se las cree. Y el segundo caso, el del señor Jorge Marcial Zompaxle y otros contra México, que tiene que ver también con un caso de una detención arbitraria relativa con la bonita figura del arraigo, ¿verdad? Entonces, ambas se traducen en violaciones al derecho a la libertad personal
y este año pues fueron planteadas sendas demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo más probable que suceda el próximo año es que igual, en los mismos términos, pueda haber un allanamiento, ¿verdad? Un reconocimiento de la responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano y bueno, haya un pronunciamiento, vamos a decirlo así, más moderado por parte del tribunal, ¿no? No creo, porque debido a que los casos son muy claros, no creo que haya planteamientos de excepciones preliminares, ciertamente, ¿no? Ustedes recordarán, las excepciones preliminares son argumentos que evitan que el tribunal entre al mérito de fondo de las controversias, no son, ya lo hemos comentado en otra ocasión, no son como las causales de improcedencias en términos del juicio de amparo, sino son básicamente argumentos para evitar el pronunciamiento, ¿no? Y en estos casos me parece que son muy claras las violaciones, ¿no?, a los derechos humanos, y ya la Corte Interamericana habrá de pronunciarse en el futuro. La jurisprudencia es muy constante, o sea, las posibilidades de que el Estado mexicano gane alguno de estos dos casos, ¿no?, el próximo año ante el Tribunal Hemisférico son extremadamente bajas, porque la jurisprudencia internacional ya es muy clara a este respecto, pero sin mencionarles que, bueno, este año fueron planteados estos dos casos ante la Corte Interamericana. Ahora bien, finalmente, y vamos a entrar a meterle celeridad, porque a lo mejor ya estoy abusando de su gentil tiempo, ¿verdad? Derechos políticos, democracia, ¿no? Y derechos humanos, ¿no? Figúrense ustedes, pues bueno, la democracia, los derechos de participación política, el sufragio activo, el sufragio pasivo, son condiciones necesarias para un orden constitucional adecuado, para un equilibrio también entre libertades y derechos de todos los ciudadanos, formas de expresión. Hay una serie de derechos interrelacionados, ¿verdad? Una perspectiva interdependiente de unos y otros. Básicamente, pues bueno, a nivel interamericano, pues encontramos en el artículo 20 de la Declaración Americana y en el artículo 23 de la Convención, ¿no? El ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio para que las sociedades democráticas puedan garantizar otro tipo de derechos a través del sistema de partidos o a través de otros mecanismos que puedan considerarse adecuados u oportunos, pero siempre y cuando se respete el mínimo parámetro de los derechos políticos. Recordarán ustedes en el famoso caso del señor Castañeda Gutman contra México, pues ahí la Corte Interamericana no estableció un modelo único de un sistema político electoral, ¿no? En ese caso una deferencia en aquel entonces, porque todavía no estaba habilitada la figura de las candidaturas independientes, pero reconoció una deferencia al Estado mexicano a través del sistema de partidos políticos. Ahora ya se puede, ciertamente, contender a una candidatura independiente, pero es muy difícil cumplir con los requisitos. De entrada podemos considerarlos como prácticamente insalvables de facto, ¿no? De jure, claro, pero de facto es muy difícil contener un cargo de elección popular a través de la figura de la candidatura independiente. Y esto viene en razón de que los derechos políticos en la región se están complicando demasiado. Vamos a ver muy bien por esto, ¿no? También la Corte Interamericana, este año, que ya termina, en junio, a mitad de año, pronunció una opinión consultiva muy interesante, súper interesante, y que esto generó a algunos especialistas, off the record podríamos considerar, yo soy de las voces que ha llamado mucho a la reflexión, a la crítica a esto, que es lo que motivó de cierta manera que, por ejemplo, el Estado nicaragüense abandonase, o más bien denunciara, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, porque hace un par de semanas se enojaron en Washington y decimos, ya nos vamos de la OEA. Sí, pero afortunadamente no han denunciado la Convención Americana. Y la Corte Interamericana pronunció una opinión consultiva en junio de este año muy interesante, que tiene que ver con la prohibición de la reelección presidencial indefinida. Entre todas las consideraciones que viene manejando la Corte sobre si se puede, si no se puede, me llama mucho la atención y yo los invitaría a analizarla o a leerla, ¿no? Ya la Corte me parece que da en la diana, da en el tiro, ¿no? La Corte Interamericana nos está advirtiendo de cosas que están observando en varios países de la región, ¿no? Esto es muy delicado, ya no solamente estamos hablando ni de Nicaragua ni de Venezuela. Esto es una determinación oficial de la Corte Interamericana. ¿Qué dice el Tribunal Hemisférico? Dice, este tribunal advierte que el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional. Entiéndase, o podemos leerlo en clave de un golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? No. Ya no solamente eso, ¿no? Eso, vamos a decirlo así, era muy propio de los años 70, de los 80, las dictaduras del Cono Sur, aunque hay muchos casos, pero aquí llama la atención la Corte Interamericana esto. No solamente un orden, pum, automático, ¿no? Un golpe, no. Dice, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas. Aquí la doctrina ya es
hay una erosión de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares. Y en esta resolución de opinión consultiva, la Corte Interamericana incluso también entra a análisis de la división de poderes, lo que ustedes gusten, ¿no? Y llama mucho la atención. Y en consecuencia, las salvaguardas democráticas deberían prever la prohibición de la reelección presidencial indefinida, ¿no? Esto interpretando de manera sistemática, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos, ciertamente, pero sí destaco mucho, y ahorita va a quedar mayormente precisado, cómo es que la Corte Interamericana llega a esta reflexión de que es un peligro para la región, ¿no? Ya no el rompimiento abrupto, no solamente eso, ¿no? Una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas. Lo vuelvo a repetir, erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que puedan conducir a un régimen autoritario. Esto ya no es la opinión, ¿no?, de un politólogo, ¿no?, podría ser de un simpatizante, lo que ustedes gusten. Esto ya es un pronunciamiento de un tribunal internacional. Lo que ustedes están viendo en sus pantallas en estos momentos son una serie de gráficas muy interesantes de la Asociación Latinobarómetro, que tiene su sede en Chile, ¿no?, que hace encuestas anuales, más de 20,000, 30,000 personas en toda la región, ¿no?, encuestas más serias, con una metodología, vamos a decir, un poquito más seria, pero me llama mucho la atención. Ahorita vamos a desambiguar este contexto, ¿verdad? Ciertamente, llama la atención las siguientes preguntas. Esto sí, a las personas se sienten cómodas con la democracia, ¿no? Dice así: no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas total Latinoamérica 2002-2020, totales por país 2020. Muy bien, vamos a verlo por partes. En donde no le importaría a la gente de plano, en la República Dominicana, dice así. Muy de acuerdo o más desacuerdo, ¿no? En desacuerdo, muy desacuerdo. No me importaría que un gobierno no democrático llegara al gobierno si resuelve los problemas. ¿De qué estamos hablando? Pareciera ser que en la región sigue creciendo esta tendencia antidemocrática, autoritaria, en donde da igual. Me parece que hay un grupo de personas, de ciudadanos en la región, en donde prácticamente ya les da igual si vivir o no en democracia, siempre y cuando se puedan resolver los problemas. Y bueno, en primer lugar, tenemos a la República Dominicana, luego en El Salvador, bueno, ¿no?, Honduras, Guatemala, Venezuela, evidentemente, ¿no?, Bolivia, Nicaragua, pues ya, ¿no? Esta inercia, esta apatía, sociedades resignadas ciertamente, ¿no? Pero México, ojo con esto, que prácticamente más de la mitad de la población está de acuerdo, 52%, en el que, bueno, ya no le importa un gobierno no democrático. Esto llama su atención porque es evidentemente una situación delicada. Y las cosas se siguen complicando. Dice así: ¿diría usted que los ciudadanos del país cumplen las leyes, ¿no? Y está desambiguado en tres líneas, donde el verde es poco nada, la línea naranja es no supo o no contestó, mucho o bastante. Y aquí, poco nada. Esto nos está hablando también de pues sí, un rechazo, ¿no?, al Estado de Derecho, a las reglas básicas de convivencia social, y esto se concatena, desde luego, con la información y con los números, por ejemplo, del World Justice Project, o del Índice de Libertades Económicas, o de Transparencia Internacional, entre otros. Figúrense ustedes, ¿no? Los ciudadanos están de acuerdo en que no se respetan las leyes, poco o nada, y aquí llama mucho su atención que va siendo una línea de tiempo, ¿no?, desde 1996 hasta el año 2020. Fíjense ustedes, en donde la gente estaba más de acuerdo en que se respetaban las leyes, 64%, en el año de 1997. ¿Qué pasó aquí? En el año 2011, bueno, todavía un 66%, pero estamos ya en la región en el año 2020, 84%. ¿Y México dónde está? ¿No? En 83%, debajo o igual que Brasil, ¿no?, abajito de Costa Rica. ¿Qué estamos advirtiendo con esta situación? Es decir, prácticamente 8 de cada 10 personas en México consideran que no se cumplen las leyes, o que es poco o nada, ¿no? Esto nos debe llevar mucho la atención, y no solamente una cuestión de análisis o crítica respecto de las autoridades, ¿no? Estamos hablando del grueso de la población, y a lo mejor en esos 8 de cada 10 también hay involucrados servidores públicos, ¿no? Evidentemente. Nos estamos acostumbrando a una situación, a un contexto anómico, ¿no?, de descomposición social, ¿no?, de conflictiva social, porque la gente considera que no se respetan las leyes en sus países, ¿no?
Bueno, en Perú evidentemente estamos en una situación escandalosa de 93%, pero en México estamos en un porcentaje de 83%. Y bueno, la República Oriental del Uruguay parece ser que es el país mejor posicionado. Claro, en los indicadores de transparencia, de libertades económicas sale mejor salvaguardado. Habrá que echar mano porque luego, bueno, se hace mucho la crítica de, bueno, es que tú nada más citas lo que pasa en Singapur o citas lo que pasa en Ruanda o lo que pasa en Canadá o en Noruega. Bueno, no. Habrá que echar mano de qué es lo que están haciendo en Uruguay, que no están haciendo todos los demás, desde Perú hasta México, ciertamente, ¿no? La adhesión al Estado de Derecho es superior en la República Oriental del Uruguay que en todos los países de la región. Y evidentemente está hablando de Hispanoamérica, países hermanos, pero esta situación sí me parece bastante escandalosa, ¿no? Salvo su mejor opinión. Y bueno, aquí también tenemos una bonita gráfica en donde nos habla del respeto, ¿no? De la exigencia de los derechos, pero también, ojo con esto, ¿no? Dice, los ciudadanos nacionales son exigentes de sus derechos, ¿no? Muy bien. Fíjense, ¿no? La cultura de la legalidad, ¿no? El respeto a las reglas básicas, la protección de los derechos, ¿no? Prevenir, investigar, sancionar, reparar, promover, proteger, todo es mayor, nuevamente insistimos, en Uruguay, en Costa Rica. ¿Y dónde está México? ¿No? Por debajo de la media, en el 48%. Es decir, ¿no? Los ciudadanos exigen sus derechos, sí o no, prácticamente un poquito menos de la mitad de la población considera que no. Y la otra mitad dice, bueno, pues está muy en la línea, ¿no? De la situación, del contexto en donde no se cumplen las leyes, ¿no? O poco o nada. Pero no solamente eso, porque, claro, es óptimo, adecuado luchar por los derechos humanos, por nuestros derechos, por nuestras garantías constitucionales, ¿no? También los mecanismos de defensa. Pero también está del otro lado, la otra cara de la moneda es esta, las obligaciones y los deberes, ¿no? Poco o nada. México, de nueva cuenta, aparece, pues sí, en ese 67%, casi 7 de cada 10, es decir, nos gusta que se respeten nuestros derechos, por lo menos la mitad de la población está de acuerdo con ello, pero no nos gusta cumplir con obligaciones y con deberes. Esto ya es una postura, una posición, podríamos advertir, contraintuitiva, en el sentido de que sí, nos gusta recibir, sí, nos gusta que se nos respete, ¿no? Una vertiente positiva, una vertiente negativa, pero no somos o no estamos tan convencidos de dar o de cumplir. Y esto reflejado a la luz del criterio del cumplimiento de las leyes y de las normas, me parece que tenemos una situación delicada en donde no solamente, por eso insistimos, ya no involucra a las autoridades nacionales y con independencia del tipo de gobierno que tenemos, ¿no? Ya involucra a la sociedad en su conjunto. ¿Qué queremos decir con esto? Pues no solamente es un problema ya de las autoridades, es un problema de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Por eso es de culpar a los gobiernos que si hicieron aquello, que si hicieron esto, que si no hicieron, muy bien, sí, hay ciertas responsabilidades y no todo el mundo tiene las mismas responsabilidades, pero también qué es lo que están haciendo o no haciendo los ciudadanos, qué es lo que no se quiere hacer. Ciertamente, casi 7 de cada 10, ¿no? No son conscientes de sus obligaciones y sus deberes. Y aquí podemos hablar, porque ya no es cuestión de grado, lo hemos debatido con algunos de ustedes en muchos foros, en redes sociales o incluso hasta en WhatsApp. Ya no es una cuestión de grado, ya es una cuestión delicada, ¿no? Desde la persona que se vuela el alto hasta la persona que, bueno, ¿sí? Comete todo tipo de conductas delictivas, ¿verdad? Ciertamente ya es una situación delicada. Vamos a ver, alguien está levantando la mano. La maestra Sagrario estaba levantando la mano, vi por ahí. Sí, maestro. Adelante, adelante. Muchas gracias, maestro. No lo quería interrumpir, ¿sí? Pero creo que me voy a ir un poquito más atrás. Aquí, bueno, yo tengo, pues ahora sí que varias situaciones. Usted nos había comentado que las primeras instituciones, como lo son las fiscalías, la seguridad pública, son las primeras que violentan los derechos humanos. ¿Hacia dónde vamos, maestro Miguel Ángel? Porque, bueno, acá en Jalisco, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tenemos solo en este año 14,199 personas desaparecidas. Tenemos un sinnúmero de fosas clandestinas por todo Jalisco y ahora, una de las situaciones es, las víctimas tienen derecho a la verdad.
deben de tener acceso a la justicia, que vemos que aquí no se ve muy claro, por varias situaciones, por falta de personal, por falta de muchísimas cosas, ¿no? Y también a la reparación integral. No solamente tenemos que hablar de la reparación monetaria. Aquí mi pregunta es, y siempre ha sido, y como la última vez que vimos un asunto que se pronunció mucho en televisión, en los medios, en los más medias, que se va con una chica, ya todo el mundo la conocemos, ¿qué es lo que se tiene que hacer con los actos de no repetición? ¿No? Porque también tenemos la Ley General de Víctimas que nos habla de esto, también nos hablan los tratados internacionales, me llama bastante la atención que a los tratados internacionales no se les da la relevancia que debe de tener. Es sabido que la práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada constituyen crímenes de lesa humanidad. Tenemos los estatutos de Roma, tenemos la Convención Internacional para la Protección de todas las personas y también la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. ¿Qué es lo que sucede con esto, maestro? Porque realmente se están violentando los derechos y no se está dando solución. Claro. Muchísimas gracias, estimada maestra Sagrario. Pues yo le diría que evidentemente hay una pluralidad de conductas, insistimos. La doctrina dice, aquí es pluriofensivo, además de revictimizar a las personas, ¿no? Además de la vulneración a la integridad, no solamente psicológica de las familias, y me cuesta mucho procesarlo, pero yo le diría, es que desafortunadamente, a lo mejor los operadores jurídicos, deje de usted los políticos, ¿no? Porque evidentemente, pues no están obligados a saberlo, pero los operadores jurídicos, comisiones de atención a víctimas, fiscalías y demás, me cuesta mucho trabajo procesarlo, pero digo, quizás no están suficientemente capacitados, a pesar de que ya contamos con precedentes, con legislación, con política pública. Falta mucho todavía sobre este aspecto, ¿no? Y volvemos de regreso hasta rozando radilla, ¿no? O sea, pareciera que no, pero ciertamente hay operadores jurídicos que jamás han leído la sentencia, ¿no? Entonces sí me llama mucho la atención, porque a nivel jurisprudencial internacional, pues sí es muy bonito, ¿no? Entre los especialistas nos emocionamos y decimos, sí, se avanzó sobre tal o cual criterio, interpretación, y ahora también se considera crimen contra la humanidad, pero ciertamente uno empieza a pensar, no se conocen los alcances, ¿no? Y además, aunado de ello, bueno, se desprenden todavía más violaciones a los derechos, sobre todo pienso en las familias y revictimizaciones, entre otros. Bueno, es que es esta situación de no se conocen los precedentes, no se conoce la legislación. Entonces estamos en una situación en donde yo ciertamente me gustaría pensar que los operadores jurídicos sí están capacitados, ¿no? Pero como pasa en este tipo de contextos, ¿no? Porque una cosa, desde luego, es investigar, ¿no? Sancionar, y la otra, la parte previa es prevenir. Por eso mencionaba hace un rato que en el contexto de esta visita en loco del Comité de Desapariciones Forzadas, se habla mucho de, bueno, ¿no? Es que parece que nada más estamos en una situación de recuento y contar y sumar y sumar y sumar y sumar, y así va a ser el próximo. Yo al menos advierto que hay una tendencia para mantener las cosas en la misma sintonía, pero a lo mejor ahí también estamos fallando en el deber de prevenir. ¿Cómo prevenimos, ¿no? Este tipo de conductas que son extremadamente graves a los derechos humanos, ¿no? Y entonces, bueno, uno dice, bueno, a ver, quizás el operador jurídico le falta capacitación, ¿no? Ese por un lado, ¿no? Y por el otro lado, también está la vertiente de educación jurídica, de cultura de la legalidad, difundir esto a la población, porque luego este tipo de cosas se quedan en un ámbito muy especializado entre colegas o entre, pues sí, abogados especializados, pero no hay, vamos a decirlo así, un involucramiento o un conocimiento más allá por parte de la población, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Entonces sí me llama mucho la atención, que yo diría, pues hay que seguir insistiendo, ¿no? Capacitando operadores jurídicos de distintas instituciones que están, comisiones de búsqueda, lo que ustedes gusten. Sí me llama mucho la atención, digo, cuando uno ve los números y pasa y pasa y pasa, desde luego no demeritamos los esfuerzos, no podemos tampoco caer en una falacia de generalidad y que todo el mundo no hace sus funciones, pero sí me parece que falta todavía hablar en términos de difusión, y eso nada más tratándose del tema de la desaparición forzada, ¿no?
temas como la tortura, protocolo de Estambul, que a lo mejor, ¿no? Teóricamente uno diría, bueno, eso era muy de los años 80, de los 90. Pues no, ciertamente hay gente que no lo conoce, ¿no? Entonces uno se frustra porque uno está pensando en hablando, en las restricciones y las objeciones de conciencia, pero cosas tan, pues sí, que ya deberían de tenerse muy bien precisadas como es esto en el tema de las desapariciones forzadas, sí me llama mucho la atención, ¿no? Entonces yo seguiré insistiendo, poniendo el dedo en la llaga y, ¿no? Como comentaba hace un rato, pues ya hay organizaciones de la sociedad civil que hablan de llevar esto a otro nivel, ¿no? Entonces, si la tendencia continúa, podríamos decir, ciertamente, que si en un par de años a lo mejor vamos para allá, ¿no? A lo mejor vamos para allá. Y es que no quiero entrar al tema exactamente o vincularlo con el penal internacional, pero pues ya también lo hemos comentado en algunos foros. Pues hay causas ya contra algunos estados en la región, bueno, específicamente Venezuela, ¿no? Y no solamente desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entre otras serie de conductas. Pero no me gustaría, honestamente, que termináramos allá. Creo que con independencia del principio de complementariedad y subsidiariedad, es decir, teóricamente contamos con los elementos normativos, ¿no? Operativos, personal, ¿no? Recursos humanos suficientes para resolver las cosas de manera diligente, investigar y sancionar aquí en el ámbito del derecho mexicano, en el ámbito del derecho doméstico, y no tener que otra vez desafortunadamente terminar en instancias internacionales. Yo sé que es complicado y por el número, ¿no? O sea, no, sí siento que falta mucha, bueno, esa es una opinión muy personal, sigue faltando mucha capacitación sobre este tipo de temas, bueno, ¿no? Que algunos dirán, bueno, sí, son temas ya muy, por ejemplo, de la jurisprudencia interamericana, ¿qué les gusta? De los 439 casos que hay, aproximadamente, ¿qué les gusta? Unos 260 son prácticamente desaparición forzada, ¿no? Casi 260. O sea, es una conducta consuetudinaria en nuestra región, en Latinoamérica, ¿no? Y ahorita estamos viendo un boom en nuestro país, lamentable, desafortunadamente, pero sí me quedo pensando, bueno, todavía falta mucho por difundir parámetros adecuados, proteger a víctimas, garantías de no repetición, ¿no? Que esto no solamente quede en el ámbito exclusivo de los especialistas, ¿no? Yo creo que sí tiene que permear, ¿no? Importar a toda la población, porque en eso también consiste el derecho a la verdad, que se entienda, ¿no? Porque luego muchas veces se queda, insisto, en este ámbito nada más de especialistas, ¿no? Y a nadie, pues sí, o a muy pocos abogados les interesa el tema, ¿no? Yo diría que sí, habrá que haber un planteamiento de, a lo mejor una escala más amplia de educación en derechos humanos, cultura de la legalidad, de la paz, que la gente también se involucre con este tipo de temas, ciertamente. Yo me iría por ese enfoque, desde luego. Muchas gracias, maestro. Y pues otra de las situaciones, en esta cuestión de los actos de no repetición, algunos exmilitares en Colombia están trabajando con estas partes de las ejecuciones extrajudiciales con las personas, más bien con los familiares, las víctimas de los familiares, los actos de no repetición, y eso se me hace muy padre porque realmente llevan un paso adelante. Creo que Colombia va un paso adelante. También usted nos habló de Costa Rica. Yo tuve la fortuna de viajar a ese país, de estar en ese país, y la diferencia que hay entre Costa Rica y México es la cultura de la denuncia, maestro. La diferencia que hay allá, yo creo que tenemos un nivel escolar similar, si no es un poquito más bajo en Costa Rica, pero tenemos algo similar nosotros. Pero ellos sí tienen una cultura de la denuncia y una cultura de legalidad. No sé si sea por la confianza que transmite su policía, porque realmente allá, a diferencia de México, en Costa Rica no tienen ejército, pero tienen diversos tipos de policías y realmente están muy preparados. La diferencia de allá es que sí, la gente tiene esa cultura, no le tiene miedo al policía. Desafortunadamente aquí mucha gente tiene miedo desde un inicio al policía, tiene miedo el ir a un ministerio público, tiene temor, no necesariamente en ocasiones temor a lo que les vayan a decir, sino al trato que se les da, y realmente el estar yendo y no obtener una respuesta, ¿no, maestro?
Claro, claro, comparto totalmente en su punto de vista, estimada maestra Sagrario. Fíjese que, ya para rápidamente darle la palabra al maestro Mora, que ya había levantado la mano, fíjese que sí, es que estamos tocando temas, estamos rayando en el ámbito, yo considero, salvo su mejor opinión, estamos rayando ya en el ámbito de la cultura, ciertamente, ¿no? En la confianza, evidentemente, podemos caer en un lugar común, decir, bueno, la confianza se gana, pero es que en teoría las fuerzas del orden, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, tienen que estar capacitadas, un buen sueldo, etcétera, todo lo que ya sabemos en términos sí, de derechos, de capacitación, pero continúa podemos decir, continúa un prejuicio o continúa un estereotipo, más bien diríamos que continúa un estereotipo, pero ¿de dónde vino ese estereotipo? De esa falta de confianza a las propias instituciones, y ahí todo se ve reflejado en cifras negras o demás, desde luego, ¿no? Que sí, es triste reconocerlo, pero hay personas todavía en nuestro país que, bueno, ante la comisión de un delito, ¿no? Sí, ¿no? Tienen esta desconfianza a las instituciones. No quise colocar la lámina de la confianza a las instituciones porque siempre aparecen de tiro por viaje, ¿no? Los partidos políticos, las policías y demás, pero entonces uno dice, bueno, tiene que haber un punto de arranque, ¿no? Y en teoría deberíamos contar con policía casi prácticamente de carácter científico, ¿no? Capacitada, con buenos salarios, lo que ustedes gusten, todo esto que ya se ha debatido en el ámbito de la justicia penal, pero me parece que lo que está faltando, la otra parte que está faltando es un cambio cultural, no solamente ya no es una cuestión únicamente de los servidores públicos, porque podemos capacitarlos, claro que sí, ¿no? Llenarlos de cursos, de diplomados, ¿no? Construir una carrera policial adecuada, controles de confianza, todo lo que ustedes gusten, pero la otra parte, ¿no? Para que opere institucionalmente esto, también es la confianza de las personas, de los ciudadanos. Si estos desconfían a la luz de prejuicios históricos, que claro que han pasado cosas, ¿no? Entonces tiene que haber un punto de arranque. Yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Por eso insistía, tarde o temprano en México hay que tomar el toro por los cuernos y debatir ya este tipo de problemas, ¿no? Ya no podemos, y esto lo verifica en las estadísticas, por ejemplo, aquí que les comparto del Latinobarómetro, ya no podemos seguir en la lógica de cada vez alcanzar un porcentaje más alto de personas que piensen que no se cumplen las leyes o poco o nada, ¿no? Entonces tiene que haber un punto ya de quiebre de organización, ¿no? No tenemos leyes de difusión de cultura de la legalidad o educación para la paz. Hay un par de entidades federativas que ya habían planteado esto, si no me recuerdo, Sinaloa o algunas otras más, ¿no? Esto no se incorpora a la currícula del Sistema Nacional de Educación, a pesar de que el artículo 3º menciona cosas muy interesantes y que será democrática y derechos, sí, pero eso, ¿cómo se va a traducir tarde o temprano en un cambio cultural de la población, ¿no? Porque para que no solamente el policía esté capacitado, tenga un buen sueldo, opere de manera científica y adecuada, sí, pero también que la sociedad tenga confianza en sus instituciones y que conozca sus derechos y evidentemente sus obligaciones. Eso es una cuestión que no solamente, por eso insisto, no solamente falta, no, es una cuestión de leyes o de política pública y nos aventamos una bonita, o no tampoco la realidad no cambia a golpe de sentencias. Es algo que muchas veces colegas y amigos les cuesta mucho trabajo. Pues sí, podemos aventarnos una sentencia, una resolución de 1000 cuartillas. ¿Quién va a leer eso? Una ley extraordinaria, pero sí, pero si no se aplica en la realidad. Entonces sí es una cuestión de eficacia, de sociología jurídica, de cultura de la legalidad. Por eso mis inquietudes son, tiene que haber tarde o temprano, ¿no? Si es una competencia, vamos a decir, la educativa, que es materia concurrente, pues tiene que haber autoridades ciertamente que apuesten a mediano y a largo plazo, porque ese tipo de temas son, insisto, son estructurales, no se arreglan de la noche a la mañana, ¿no? Y educar cuesta. Educar a la ciudadanía cuesta. Educar a los niños a que conozcan sus derechos, pero también sus obligaciones lleva un tiempo, ¿no? O sea, es un problema ciertamente, yo diría, ya social, cultural, y nos va a llevar un tiempo, pero tarde o temprano es ineludible el debate, ¿no? Desde mi punto de vista. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Al contrario, estimada maestra. Estimado maestro Omar Mora, adelante, por favor. Muchas gracias, apreciado maestro Antemate. Buenas noches, primeramente. Igual a todo el equipo de la Academia de Expertas y Expertos. Gracias por permitirme nuevamente participar aquí con ustedes. En el punto, maestro Antemate, de principios de Estado del Derecho, para ser un poquito más precisos en el proceso justo, leyes justas, yo considero, o más bien en México, considero que se viven los derechos por clases sociales.
¿sí? Aún no hay la igualdad en la sociedad en cuestión de esto. Para ponerlo un poquito más claro, el pudiente logra lo que quiere, ¿no? Y sus derechos se respetan. Sin embargo, el pobre no tiene el recurso para defenderse y se violentan sus derechos. ¿Es cuánto, maestro? Claro, muchísimas gracias, estimado maestro Mármora. Sí, efectivamente, estas inquietudes preliminares, ¿no? Ciertamente invocando, ¿no?, la Declaración Universal. Por eso luego decimos, bueno, es que estos debates, los abogados derechohumanistas se emocionan, ¿no?, para confrontar, ¿no?, para hacer que se verifique la norma, la realidad, cuando la realidad es muy diferente de lo que sucede en la norma. Y evidentemente, recordamos, la Declaración Universal apela a vivir libres del miedo, de la miseria, de la ignorancia y de todo esto. Entonces, es que lo ideal, ¿no?, y estamos, insisto, nuevamente hablando en términos ideales, pues es que las personas conozcan sus derechos para que puedan exigirlos. Y claro, ¿no?, un abogado, si de por sí un abogado que sepa manejar ciertas cuestiones o especialidades como el civil o el penal puede resultar muy costoso a la población, pues hay que apostar desde luego por el diseño institucional de defensorías públicas de calidad, ¿no? Yo diría, en términos, ahorita actualmente la Defensoría Pública Federal ha hecho un extraordinario papel en defensa, en asesorías, desde luego, ¿no? Ha llevado casos muy relevantes. Me parece que ya incluso este año ganaron un premio internacional la Defensoría Pública Federal, pero claro, en personal humano a lo mejor no se dan abasto o son insuficientes o debería de haber más. Eso por un lado. Y por la otra parte, que desde luego, desafortunadamente, ¿no?, es que es esto, el desconocimiento de los derechos, tal como lo menciona la Declaración Universal, da lugar pues a estos actos ultrajantes, ¿no?, de negación, ¿no?, de injusticia, de falta de igualdad de oportunidades, ¿no?, desigualdades económicas. Estoy de acuerdo con usted, entonces, pero sí diría, habría que trabajar más fervientemente en la difusión de la cultura de los derechos, lo mismo que sucede, obligaciones y deberes, que las personas tengan al alcance sus derechos y que los puedan hacer valer. Por eso, cuando les comentaba la gráfica de todas las peticiones, solicitudes, quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del año pasado, yo quiero pensar que este año va a estar igual, en 2021, porque todavía no se libera el informe. Pero ¿eso qué significa? Que exponencialmente la población, ¿no?, está buscando el acceso a la justicia o la defensa de sus derechos. Sé que es insuficiente, sé que hace falta más desarrollo institucional, hace falta más política pública, hace falta más difusión. Desde luego se reconoce que es insuficiente, pero creo que estamos en un contexto en que se puede mejorar, ¿no? Y desde luego, suscribo totalmente con usted. Cuando hay pobreza multidimensional, cuando se carece de los elementos más básicos, ¿no?, de educación, de servicios, porque hay personas que no lo quieren creer, pero, por ejemplo, en México aún existe el analfabetismo, hay personas apátridas, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con esa realidad, pues sí, y tú le explicas que tienes derecho al agua y a la alimentación y al libre desarrollo de la personalidad, bueno, esa persona busca sobrevivir del día a día, ciertamente. Yo creo que tenemos que trabajar demasiado. Estos son temas inacabados, ciertamente, pero sí se ha hecho un esfuerzo, ¿no? Me gustaría que creciera el aparato institucional para llegar efectivamente a los sectores que están marginados y a los que, desde luego, todos los días se violan sus derechos humanos. Yo concuerdo totalmente con su visión, claro, ¿no? Porque quien tiene los recursos económicos puede plantear e incluso darse el lujo de llegar hasta instancias internacionales, y que el litigio en instancias internacionales pues no es barato, ¿no? Tan solo para ir a Washington y luego bajar a Costa Rica, pues no es, o cuando uno va al sistema de Naciones Unidas, ahorita voy a Ginebra a litigar, no, pues no, evidentemente, ¿no? La realidad es que en el contexto en donde nos encontramos, sí, no se desconoce, ¿no? Y nos gustaría que hubiera más apoyo institucional y más defensores de derechos humanos para detectar esos casos, desde luego, y hacer el planteamiento respectivo. Y si no es, digamos, de una manera profesional por parte de un abogado particular, pues al menos que sí se cuente con las herramientas y el personal humano para advertirlo así por parte de las defensorías, ¿no? No solamente, insisto, hablo por la que tengo más o menos conocimiento, que es la Defensoría Pública Federal, y que insisto que ha hecho un papel muy destacado, me parece, desde mi punto de vista, pero no tengo suficiente información de qué está sucediendo en el ámbito de las entidades federativas. Por ejemplo, que las desigualdades en los estados también se reparten de manera tremenda, ¿no? Concuerdo con usted. Sí. Bueno, vamos a continuar. Ya vamos a terminar la gráfica. Gracias, estimado maestro. Gracias. Maestro. Adelante, adelante. Sí, gracias. Ya vamos a terminar, si no mal recuerdo. Entonces les comentaba, pues sí, regresando, una vez disipando las dudas y comentarios de nuestros amigos y colegas,
Pues sí, aquí tenemos un contexto en donde los deberes y las obligaciones, desafortunadamente, tampoco brillamos por el perfeccionamiento y el cumplimiento de estas, ¿verdad? Ciertamente. Y bueno, finalmente, en cómo estamos parados en los tratados del ámbito del sistema universal. Aquí, de los 16 tratados del sistema de Naciones Unidas, los ordené en razón de la fecha de ratificación, de incorporación de México a estos tratados internacionales. Y aquí sí quiero llamar mucho su atención de que, bueno, desde los años 70, el primer tratado del Sistema Universal de Derechos Humanos que México ratificó en 1975, la Convención sobre la Eliminación Racial. Luego vinieron los pactos, ¿no? Los del 81, el de civiles y políticos y el de económicos, sociales y culturales, ¿no? En el 81. También de esta fecha es la Convención Americana. La Convención CEDAW también es de 1981, ratificada. Pasaron 5 años más para que el Estado mexicano ratificara la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos, biodegradantes. La Convención sobre los Derechos del Niño la incorporamos en 1990, ¿no? La Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias es de 1999. Bueno, no es de 1999, sino que fue ratificada por el Estado mexicano en 1999. Entonces aquí estamos viendo una progresión, ¿verdad?, de los instrumentos internacionales. El primer protocolo de la Convención de los Derechos del Niño, el relativo a la venta, prostitución y pornografía, es de 2002. El segundo, sobre la participación de los niños en conflictos armados, y que desde mi punto de vista aquí hay que tener mucho cuidado, porque también es de 2002, ¿no? Pudieran actualizarse violaciones a estos instrumentos. Y las siguientes, ¿no? El protocolo facultativo de la CEDAW, es decir, el mecanismo de garantía internacional de acceso al Comité CEDAW, es de 2002. El protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es de 2002. El protocolo facultativo de la tortura es de 2005, bueno, ratificado, ¿no? La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007, ¿no? El protocolo facultativo de 2007. El segundo protocolo facultativo de la proscripción o abolición de la pena de muerte de 2007, y la Convención para la Protección contra la Desaparición Forzada de Personas es de 2008. De todos estos, nos faltan 2 pendientes, ¿no? Nos falta el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y nos falta el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre comunicaciones individuales, básicamente. Entonces, si México firmara y ratificara estos 2 últimos instrumentos, podríamos decir que estamos completos en el acceso a la justicia internacional, al menos en el ámbito de las Naciones Unidas. Por eso me gustaría ya ir concluyendo, en el sentido de que sería muy satisfactorio, ¿no?, viendo que anteriores administraciones y de distintos signo político han firmado y ratificado los instrumentos. Me gustaría pensar, ¿no?, hacemos un llamado muy respetuoso para que también se firmen estos instrumentos internacionales, máxime que son, pues, los mecanismos de acceso a la justicia internacional, ¿no? Insisto, el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el de comunicaciones individuales de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y con eso estaría el Estado mexicano al límite, optimizado su cumplimiento, más bien la adhesión al cumplimiento de los instrumentos más básicos del sistema de Naciones Unidas. En el ámbito del sistema interamericano también hay algunos adicionales, no los quise incorporar en esta ocasión, pero por ejemplo la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores, este es un tratado internacional muy interesante y que desafortunadamente México todavía no lo ha ni firmado ni ratificado, ¿no? Nos gustaría también, ¿no?, hacer un llamado muy respetuoso para que esto sucediese, ¿no?, y no solamente contar, bueno, pues con los elementos de la Constitución Federal, ciertamente. Y para ir concluyendo, vamos a ver, recomendaciones finales y de cara al futuro. Necesitamos, sí, mayor confianza en las instituciones de acceso a la justicia y el sistema ombudsperson. Claro que ha aumentado la confianza, insistimos, este año se ha judicializado y se han disparado las quejas en los órganos locales y en la Comisión Nacional, como ya lo vimos. Necesitamos organización ciudadana, evidentemente, conocimiento, acceso a la información, cultura de la legalidad, e insistimos, ¿no?, defensa de un orden democrático, desde luego, e impulso del Estado de Derecho a través de una batalla cultural. Por batalla cultural quiero decir, tenemos que hablar de estas cuestiones, y es muy bonito, es muy padre hablar de derechos, pero insistimos, la otra cara de la moneda, que son las obligaciones y los deberes, pues estamos quedando cortos. No solamente son
las responsabilidades de las autoridades, de los servidores públicos, de los operadores jurídicos. Me parece, y muy respetuosamente, que también las personas, la ciudadanía, estamos quedando cortos, ¿no? Está muy bien exigir, ¿no? Muy bien, pero también que nosotros, ¿qué es lo que estamos dando del otro lado, ¿no? Y claro, desde luego, sin desconocer, ¿no?, que México es un país que sigue contando con porcentajes de alta desigualdad y de marginación social, pero eso debería también motivarnos para la salvaguarda y la protección, para impulsar la salvaguarda y la protección de los derechos de todas las personas, precisamente porque estamos hablando de derechos humanos universales para todos, sin distinción, ¿no?, de clase, de raza, de sexo, de idioma, todas estas categorías sospechosas que están totalmente, pues, ya previstas en instrumentos internacionales, desde la Declaración Universal, los pactos, la Constitución está proscrita la discriminación, los derechos son para todas las personas, ¿no? Sí me gustaría pensar de cara al futuro y viendo las tendencias que pueden presentarse el siguiente año, insisto, por eso, inercia en materia de seguridad ciudadana, inercia en derecho a la salud, acceso a medicamentos, tratamientos. Me parece que vamos a ver un fenómeno de violación al derecho a la alimentación, por eso insisto, derivado de este contexto socioeconómico que estamos también transitando, en un contexto en donde se pudiera poner en juego el derecho a la educación superior, la autonomía, la libertad de investigación, ciertamente, como ya lo viene manejando la Comisión Interamericana en sus lineamientos sub-law, y básicamente también una inercia, desafortunadamente, en violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, ¿no?, los temas de tortura, de desaparición forzada. Insisto, esto está muy bien, está muy padre hablarlo con indicadores, a lo mejor, insisto, memorizarnos la jurisprudencia internacional, sí, pero la otra parte es cómo lo aterrizamos, citando algunos colegas, cómo lo aterrizamos para que no solamente sea el operador jurídico, sino que también lo conozca el grueso de la sociedad. Entonces, mi conclusión sería en este momento que estamos en un fenómeno de inercia y que a lo mejor pudieran presentarse el próximo año en algún deterioro progresivo de un par de derechos adicionales, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Ya hemos visto que se han disparado las quejas, se han disparado los juicios de amparo, la judicialización de ciertos temas. Ojalá no fuera así, ¿no? Pero me parece que estamos viendo una tendencia y la incorporación de peticiones reclamando o aduciendo la violación a otro tipo de derechos. Yo estoy muy preocupado, sobre todo, insisto, en la lógica, insisto, de dos derechos: derecho a la alimentación, por un lado, y educación media superior y que comporta la autonomía. Son las preocupaciones adicionales a lo que ya tenemos de violación a la vida y la integridad personal, ¿no?, a la prohibición de violencia contra las mujeres, menores, etcétera. Sí es un contexto delicado. Ojalá que el próximo año no estemos hablando de una complicación, pero es como un servidor lo ve en una perspectiva. Me gustaría poder ser más positivo, ¿verdad? Y ojalá se reduzcan las violaciones y las peticiones y las quejas, y no el próximo año andemos hablando de que ahora se presentaron 4 o 5 casos en la Comisión Interamericana y que van a aterrizar otros 3 o 4 en la Corte Interamericana o en los comités de desaparición forzada o de tortura o del Comité de Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? Entonces, insisto, el compromiso, el respeto, la garantía de los derechos, no solamente una postura, una visión unidireccional, ¿no? Me parece que conforme a la numeralia que hemos compartido esta noche, también viene del otro lado, ¿no?, de los ciudadanos, y desde luego hacer un esfuerzo sobrehumano de difusión de la cultura jurídica, sobre todo, son cuestiones extremadamente elementales, pero que empoderan a las personas, que empoderan a los ciudadanos. Esa es la reflexión con la que me gustaría concluir esta tarde-noche con ustedes, y ya sin abusar más de su tiempo, porque ya llevamos un rato, ya casi 2 horas y media, y pues eso, hasta aquí llegaríamos. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, estimado maestro.